batalla. ¿Cómo estás? ¿Qué dice Jorge Dragón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Alvin Green, el emperador de la consola? Y César Yacosa, Switcher Master oficial de Fácil Desviarse. Buenas tardes para todos. Vos sabés, Nico, que bueno, voy a hacer fiel a mis principios. No, siendo una persona que no sabe de fútbol y no le gusta el fútbol, por ejemplo, ayer no vi el partido. ¿No viste el partido? No voy a ahora a derrochar conceptos vinculados a lo que fue la performance. Exacto. No soy un tartufo. ¿Sabés la cantidad de gente que te debe estar puteando en este momento que quizás tenía que trabajar anoche a las 9, 10 de la noche, no pudo ver el partido y vos estabas en tu casa desperdiciando la noche libre sin mirarlo? Bueno, pero me parece que igual la ocasión amerita a que abramos mínimamente el micrófono ya en FM del Sol, en la transmisión de YouTube, porque venimos de la mesa también. Vayan a la transmisión de YouTube, denle un likecito, todo. Ya venimos hablando un poco del tema, ¿no? Pero Alvin, Nico, César, si alguno quiere decir algo o tiene algún comentario para hacer, ya sea del partido, ya sea de la gresca posterior, de la actitud de los hinchas colombianos, de lo que les parezca, si lo quieren hacer, adelante, el aire es vuestro. Yo no voy a ser quien les impida vertir conceptos. Tengo una pregunta en realidad, nada más. Y con esto cierro el tema porque no quiero... Ya se tiene que haber hablado un montón y ¿quién tiene ganas de seguir hablando de esto, no? Vos, Jorge, como una persona totalmente ajena a este fenómeno, cuando se dan las eliminaciones uruguayas, que vengan posedidas, ¿no? Que vengan seguidas de incidentes, trifulcas, ¿qué te genera? ¿Qué me genera? Sí. Porque a eso no estás ajeno, porque a vos te gusta el barro, si ves que hay una pelea, si ves que hay tensión, ahí te interesa. Vos sabés que estábamos hablando con Alvin fuera de aire de otros temas vinculados al mundo futbolístico y todo lo que hace a la pelota rodar, pero yo le decía, como alguien ajeno al fútbol, yo sé lo que provoca eso en la gente. No soy ciego, Nico. No soy ciego, no soy sordo. Me doy cuenta de las cosas que provoca en la gente. El hablar de la violencia en el fútbol es el área que al que no sabe absolutamente nada de fútbol, se siente capacitado pero quiere pertenecer a la conversación, siente que puede meter un bocadillo ahí y pontificar, por lo general. Por lo general son posturas. Estoy haciendo una caricaturización, ¿no? Estoy generalizando, valga la redundancia. Pero el que no sabe de fútbol y quiere meter cuchara o quiere meter un bocadillo, y como no puede hablar de todo lo que hace el deporte, siente que en este tipo de cosas puede meterse, por lo general viene con planteos maximalistas, como diciendo, uy, qué horrible, ¿no? La violencia, cómo pasan estas cosas, ¿no? Los jugadores no tendrían que dar el ejemplo. Vienen con ese tipo de discursos, ¿no? Pues siente que no están hablando del deporte, sino que están hablando de la sociedad. Yo detesto eso profundamente, detesto a la gente que se para en ese lugar pontificador por múltiples razones, una de las cuales es que no deja de ser un deporte y un trabajo para mucha gente. O sea, plantear que vos, como yo no estoy en el mundo del fútbol, plantear que el fútbol tiene que representarle los valores, ¿no? Y tiene que representar a un país, y si lo que hace un jugador te parece que estuvo mal o te parece que estuvo bien, tiene que tener el peso de todo un país atrás, me parece una locura hacerle algo a cualquier ser humano. Como tampoco se lo haría a un actor, como tampoco se lo haría a un músico. O sea, no le haría eso nunca a nadie. Son dos argumentos que te pueden llevar a lugares distintos, porque yo entiendo lo que decís. Primero, en realidad es más o menos, porque la selección es literalmente la representación del país, por lo menos en ese deporte. Pero a vos te representan adentro de la cancha, en lo que hacen adentro de la cancha, te representan en el ganar o perder y cómo se jugó. Sí. Pero si después, te voy a poner el ejemplo de ayer si querés, pero si después los locos detectan que
que en la tribuna No, está hay claro, hay un problema de seguridad y se tienen que meter. Vos vas a decir, vos te vas a poner a pontificar de, ay, no sé qué. No, porque no, capaz que yo haría lo mismo o capaz que haría otra cosa, pero hayan hecho lo que hayan hecho, no tienen que cargar con el peso de representarte a vos y ponerte contento en todas las cosas que hacen. Si dieron lo mejor que tenían para dar en la cancha, ya está. ¿Por qué existe esa obsesión en la gente de pedirle a otras personas que lo representen y que sean la identificación perfecta? No lo van a hacer. O sea, nunca vas a encontrar a una persona o a 11 personas que te representen a vos en todo lo que vos harías o dejarías de hacer en la vida. Entonces no le pongas a otro ese peso porque lo estás haciendo mierda, lo estás matando. Está bien, pero ¿vos siempre pensaste esto o pensás esto luego de que las últimas 2 o 3 entrevistas de Al Hueso las terminaste a golpes de puño? No terminé nunca con entrevista al hueso al golpe de puño. Ojo, con los comunicadores pasa algo parecido, ¿no? Capaz que no es tan lineal, pero yo qué sé, el archivo, ¿no? Los comunicadores, capaz que no es nuestro caso, Nico, que somos relativamente jóvenes, si querés. 35 años, ¿no? Jóvenes para lo que es el medio comunicacional. 37. Claro, 37 vos, no para lo que es la vida misma. Si yo me pongo ahora a rastrearle a los comunicadores su vida privada y me pongo a rastrearles sus opiniones de hace 10 años, y bueno, vas a encontrar cosas que no te van a gustar. ¿Qué? ¿Te tienen que representar en todo lo que hagan? Ay, no, porque se mamó el comunicador fulanito y se mandó X cagada. Y, o sea, si viene y hace su trabajo, ¿qué te importa? Y lo mismo te lo podría aplicar al fútbol y la violencia y otro tipo de cosas. O sea, me molesta la gente que quiere me molesta la gente que proyecta toda su vida. Yo tenía miedo, el que no sabe nada que termináramos las entrevistas del programa a golpes de puño porque pensé que íbamos a dar una mala imagen para la sociedad. Vos entendés que se pueden, perfecto, lo empezamos a aplicar entonces. Vos porque querés una excusa para agarrarte a piñas con un entrevistado que hace tiempo tenés ganas. Hace tiempo tenés ganas. No, Jorge, ¿cómo va a pasar eso? Por favor, Jorge, cambia el tema. Vivís en una burbuja. Cambiemos de tema. En fin, sí, cambio de tema. Como el fútbol. ¿Te acordás aquella famosa frase? Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Sí, claro. Es un clásico, ¿verdad? Sí. ¿Quién lo dijo? Víctor Hugo, gran relator y es uruguayo. Víctor Hugo, pero... ¿Partido? ¿Cómo, perdón? ¿Partido? ¿De qué? Bueno, no sé, tenés el libro de Abercrombie que dice que tenía cierta afinidad con el poder militar. El partido político. Está asociado con la izquierda. No sé si es votante, confeso, de algún partido en especial, Nico, si me preguntás eso. Yo no le quiero rastrear a las figuras públicas su partido político, Nico. Entiendo que es un juego que vos te gusta. Sí, me encanta, entiendo que vos te encanta señalar de quién es votante, pero yo no le haría eso a Víctor Hugo, no sé. ¿De qué partido? No, ni idea. De uno de Maradona, ¿verdad? Sí. Arranca por la derecha el partido Colorado, en vez de Maradona. Cuando se cerró la fórmula, y ahora nos metemos en temas políticos de todo tipo. Cuando se cerró la fórmula Delgado-Ripoll, una de las primeras reacciones, de las muchas que hubieron, ustedes se acordarán, 097-441-443, mensaje de WhatsApp, o si no, el chat de YouTube, vayan a la transmisión. Una reacción que hubo fue que hubo gente que lo que empezó a plantear es: esto le puede venir bien a Ojeda y al Partido Colorado. ¿Cuál era la tesis? La tesis es algo así como hay un voto más de derecha, más conservador, que la inclusión de una mujer que hace muy poco tiempo era de izquierda, que hace un año estaba en campaña contra la LUC, un año no, en realidad 2, ¿no? Y que proviene del sindicalismo, bueno, a ese tipo de votante no le cerraba esa fórmula, entonces ahí estaba la chance del Partido Colorado de captar un voto ahí. Incluso, me acuerdo, no sé si vos seguís, yo entiendo que me vas a odiar por lo que te voy a hacer ahora, Nico. ¿Por qué? Pero una cuenta de esas coloradas de redes sociales había hecho incluso un meme, no sé si lo llegaste a ver, que era una tabla y era Ripoll de un lado y Robert Silva de otro. Y decía algo así como, del lado de Ripoll, decía una cosa como, juntó firmas, militó y votó contra la LUC, y del lado de Robert Silva decía, argumentó, defendió y votó la LUC.
De un lado Ripoll decía conflictos, paros, es sindicalista, y del lado de Robert Silva decía algo así como le paró el carro a sindicalistas que quisieron robarse horas docentes, una cosa así, ¿no? Como diciendo, bueno, podemos ir por el lado del voto. Y abajo decía, ¿no? Cuando vayas al cuarto secreto, pensá qué vicepresidente va a defender mejor la coalición. Era algo así ese meme de un anónimo de Twitter. Pero lo que te quiero decir es que pulsaba sobre, vamos a buscar el voto más de derecha y que no quiere saber nada con una persona que venga del mundo de la izquierda, del sindicalismo. Pero no me tengo por qué agarrar de un anónimo random de redes sociales y sus memes, porque tenemos una opinión seria al respecto, y es la de Gustavo Subía, que estuvo entrevistado en tu programa, Nico, en Desayunos Informales. No es mío, es del canal. Hasta que el día de mañana pase algo y te lo lleves. No, es una producción del canal. No existe chance de que te lleves el nombre. No. Es más, te pediría que no digas eso porque se puede malinterpretar por parte de las autoridades. Ok, Nico jamás se llevaría el nombre, ¿no? Pero bueno, si el día de mañana aparece una competencia feroz y Nico empieza a hacer vivos ¿Por qué no vas al tape? Empieza a decir vivos de Instagram que se llaman Batallando las Mañanas. Bueno, se me hubiera pasado por la cabeza. En fin, Subía estuvo en Desayunos Informales y él dijo específicamente que van por ese voto. Y a mí me interesa saber si los politólogos que escuchan Fácil Desviarse, que es toda la audiencia de Fácil Desviarse, piensan que efectivamente los colorados pueden conseguir un voto ahí. Si el Colorado tiene razón en ir por el voto de derecha, que no quiere saber nada con Ripoll. Miren lo que decía Subía, lo pueden ver en la transmisión de YouTube si no lo escuchan en la 99.5. Miren lo que decía Subía sobre las alarmas que para él se prendían y la oportunidad que tenía el Partido Colorado para reaccionar. Puede ser beneficioso porque puede haber un votante más conservador dentro del Partido Nacional que diga quién es el que tiene ideas más de centro derecha y puede ser este humilde servidor que dentro del Partido Colorado está tratando... Robert Silva es centro izquierda, Ripoll ¿qué es? No me obligue a clasificaciones. No, pero le digo. A clasificaciones absolutamente pero si perdidas. Ya eso quedó. La centro izquierda, la... Pero usted dijo Ripoll, que Robert Silva era centro izquierda. Por eso Ripoll ¿qué es? Y Ripoll debe ser izquierda plena, con pasados de izquierda ultra. Y lo que pasa es que entró en alarma. Por eso entró en alarma. Dijo, porque entró en alarma, ve una oportunidad política para el Partido Colorado, pero entró en alarma. La alarma... La alarma implica a nivel de coalición una evolución, creo que compleja, peligrosa, una apuesta peligrosa, pero repito lo de hoy, el Partido Nacional no es tonto. Si hizo esa apuesta es porque está viendo que puede haber provecho. ¿Puede haber provecho para el Partido Colorado? Pienso que sí. Ya la doctora Fossati hizo el pasaje de cancha, inauguró el puente. Bueno, mucha cosa para desgranar, vamos por partes. Ítem número 1, me interesa mucho la definición de izquierda plena. Porque por lo general tenemos el que se define como centroizquierda, tenemos conceptualmente el bolche, lo dijo el propio Subía, tenemos izquierda ultra, izquierda plena. Bueno, pero izquierda ¿qué es izquierda plena? plena? Izquierda, bueno, pero por ejemplo, ¿no? El socialdemócrata tibio, ¿no? ¿Es izquierda plena? Yo creo que no. Yo creo que en la concepción de Subía no es izquierda plena. Tipo un Mario Vergara, ¿es izquierda plena? No sé. Seguramente para Subía es una izquierda moderada o centroizquierda. Exacto, claro, centroizquierda. ¿Qué es izquierda plena? ¿Quién es izquierda plena? Para él, Ripoll es izquierda plena. Pero no es tan... Primero, los socialdemócratas pasaba con Astori. A él discrepaba con los rótulos de centro-izquierda, porque él entendía que su forma de ser izquierda era lo que aseguraba poder actuar sobre la realidad. Entonces no compraba lo que vos estás, por ejemplo, llamando tibieza, ¿no? Centro-izquierda. Claro. Moderados. Entonces, los socialdemócratas no se definen como de centro-izquierda. Los que se definen de centro-izquierda, por lo menos los socialdemócratas del Frente Amplio, ¿no? Seguramente los socialdemócratas del lado de la coalición sí se definan como de centro-izquierda.
Ahora bien, Vos la izquierda plena pensás ahí en el PI, ponele. un partido socialista, un partido comunista, el MLN. Todos ellos con vertientes distintas se pueden definir, o me imagino que es a donde subía punta cuando dice izquierda plena. Vos dirías izquierda plena es O sea, MPP. Eso es izquierda plena. En la cabeza de su vida entiendo que sí, el Partido Comunista también, el Partido Socialista actual también. No hay. O sea, es lo que no catalogarías de centroizquierda. No creo que no hay mayor discusión en ese punto. Eso es izquierda plena. Sí. Bueno, pero quería analizar izquierda plena, ¿no? Izquierda plena. Para él, Ripoll hoy es izquierda plena con pasado ultra. Y lo que él dice es, bueno, sí, efectivamente podemos ir sobre ese voto. Miren, y ahí otro ítem para analizar, ¿no? Fossati inauguró el puente. O sea, se creó, ahora vino Ojeda, que sabemos que tiene los recursos, vino Ojeda, pagó un puente, se construyó un puente, que ese puente va del Partido Nacional al Partido Colorado. Álvaro Delgado ayudó un poco con ese puente, inadvertidamente, ¿no? Puso los cimientos sin quererlo. Te discuto eso. ¿No? Y se inauguró, y Fossati fue la primera que cruzó el puente y lo inauguró. Y dijo, bienvenidos al nuevo puente. No voy a dudar. Qué atento, Ale. Lo que veo, El puente. más todo lo que siento. Inauguró el puente, lo estás escuchando. Te veo, amor. Para mí no estoy de acuerdo con esa apreciación que haces vos de que Álvaro Delgado lo inauguró el puente o colaboró con el puente inadvertidamente. Porque mi hipótesis es que Álvaro Delgado, el entorno de Álvaro Delgado, quienes estuvieron con este nombre arriba de la mesa cuando era una de las posibilidades y todavía no se había concretado, analizaron que esto eventualmente podía generar una fuga de votos hacia octubre que en definitiva igual iban a terminar volviendo en noviembre, que es lo que le interesa más que nada al Partido Nacional. Porque el Partido Nacional no va a votar menos o mucho menos de lo que votó en el 2019. El problema que tiene es que la coalición vote menos que lo que votó en el 2019. Vos decís que más que un puente, en realidad es como estar yendo en el ómnibus, ¿no? Y algunos van sentados y otros van parados. Pero en el fondo todos van a ir para el mismo destino. Claro, exactamente. Y el que maneja es Álvaro Delgado, ¿no? Algo así sería. Y bueno, sí. Algunos sí. querrán ir, Digamos, algunos querrán ir sentados, algunos van a ir parados, algunos hacen la clásica que hacemos todos en el ómnibus, de que nos subimos, no nos gusta más o menos, no cierra 100% la pinta de determinada persona que tiene un asiento libre al lado y te quedas parado y te haces el boludo. Yo siempre quise estar parado, no era que te desprecio a vos y no me quiero sentar al lado tuyo, solo me quedo parado porque vengo con esta onda. Algunos van a hacer eso, pero en el fondo todos vamos al mismo destino, ¿no? ¿Es ese? Ponele que sí. O sea, ¿sabés lo que está haciendo Álvaro Delgado? ¿Qué está haciendo Álvaro Delgado? Es el que se sienta del lado, viste que se libera vas sentado y se va el de la ventanilla y vos vas en el pasillo y Sí. no te movés para la ventanilla. Sí. ¿Está? Para tener el espacio libre al lado. Para tener espacio libre al lado. Y obligar al otro a que te tenga que decir, disculpa, ¿me cedes el asiento? No todo el mundo lo hace. Mucha gente se caga y no se anima a decirle a la persona, me dejas pasar. Ellos juegan, ¿Qué especulan. Está guardando el lugar. Porque él no precisa de los que están ya arriba del ómnibus. Eventualmente gente del Partido Nacional que se puede molestar porque Ripoll está en la fórmula y capaz que va y vota el Partido Colorado. Él precisa, para el que se suba al ómnibus, que tener un lugar para ahí. Porque lo que está pensando, me imagino, especulando, Álvaro Delgado, es que lo que precisa es pelear en la frontera con los votos del Frente Claro, Amplio. sí. Los otros votos, los que se te van a molestar porque Ripoll viene de la izquierda, se te van a correr a la derecha y después van a terminar votándote de todas formas. Pero lo que precisa son los que están en la frontera, y él entiende, es una jugada arriesgada, pero esa es su suposición, que con Ripoll va a estar peleando esos votos ahí en la frontera o conteniendo los votos que se te podrían eventualmente caer desde la coalición hacia el Frente Amplio. Te lo grafico con un mensaje que llega al 097-441-443, que dice, lo leo tal cual, dice, mi madre es de derecha, votó a Delgado y ahora va a votar a Ojeda porque en sus palabras no piensa darle el voto a una bolche sindicalista, ¿no? Bueno, la apuesta cuál es de Delgado es que se enoje ahora esa señora, que patalee un poco, pero igual en noviembre nos vamos a estar juntos porque vamos a ir en contra del Frente Amplio.
no tengo dudas de que ese es el razonamiento que se puso arriba de la mesa, lo cual igual le da a la coalición una dinámica de discusión distinta a la que tuvimos en el 2019, porque vos en el 2019 tenías el Partido Independiente más o menos en el mismo lugar de siempre, porque en realidad ya en la elección pasada, si bien se terminó de definir hacia dónde iba, lo hizo luego de octubre, ya se anticipaba que iba a terminar votando con la coalición y que no iba, con lo que sería la coalición y que no iba a votar con el Frente Amplio, pero bueno, está ahí en esa frontera entre el centro, la centroderecha y la centroizquierda, y te apareció Talvi, que claramente estaba a la izquierda del Partido Nacional. Claro. Ahora, el Partido Nacional, no te digo que te va a buscar la izquierda, porque Álvaro Delgado no es eso, y hay que ver. Valeria Ripoll no se ha definido de izquierda en las últimas entrevistas. Y no me lo imagino yendo a buscar ese voto tampoco. Quizás está jugando más hacia ese lado y Ojeda no va a encarar o encarnar lo que encarnaba Talvi en el 2019. Pero es una suposición, porque falta bastante. Sobre todo nos falta ver más de Ojeda. Sí, para claro. ver ¿Cuál es la nueva identidad? Claro. ¿A qué va a jugar más allá del eslogan la renovación avanza, ¿no? Por lo pronto vimos que pasó del blanco y negro a la imagen color. a todo color. Ahora Sí. es el nuevo Ojeda, modo Netflix, dicen algunos. Bueno, yo no había asociado con que era Netflix. Después de que. Parece una serie de Netflix. De que lo vi, de que vi esa referencia, dije, sí, es verdad, parece una serie de Netflix. Se me llenó de mensajes diciendo cosas como Martín Quiroga es izquierda plena, la Bueno, lista del Pato sí, Torena claro, es izquierda plena, sin la duda. 906 es la izquierda Sí, plena, sí, muchachos. Sí, está bien. Un politólogo de los que escucha Fácil Desviarse pone: los colorados van a votar mejor que en las pasadas porque está el bache de Cabildo Abierto y alguna cosita para robar del Partido Nacional, pero es poco. Este politólogo de Fácil Desviarse lo que dice es: un partido colorado jugando más a la derecha puede agarrar algo de lo que perdió o que está en duda con Cabildo, alguna cosa enojada del Partido Nacional, y donde te meta un Pedro Bordaberry, que no sé si viste que en las últimas horas apareció la noticia, el run de que está barajando la posibilidad de presentarse con una lista al Senado, y que Ojeda se comunicó con Bordaberry para decirle: tenés el campo abierto para volver cuando quieras. Un partido colorado más derechizado, con un Pedro Bordaberry, buscando robarle alguna cosa a Cabildo, agarrando algún enojado de los blancos. Lo que pasa, ahí depende del tipo de razonamiento que hagas. A mí me da la impresión de que el estilo de comunicación de Ojeda y el manejo de medios que tiene probablemente le pueda llegar a un público distinto al que le estaba llegando Talvi. Sí, claro. No desde el punto de vista de perfil ideológico, sino de este tipo de público, incluso con públicos menos interesados en la política, porque parte de su apuesta tiene que ver con eso, con llegar a otro tipo de electorado. Ahora, desde el punto de vista del perfil ideológico que él adquiera, ahí no sé cuánta cancha tiene el Partido Colorado, porque es un Partido Colorado que jugó bastante atado al Partido Nacional. Entonces, no sé cuántos del Partido Nacional eventualmente van a terminar pasándose al partido, o podrían terminar pasándose al Partido Colorado, porque ahí los incentivos son un poco cruzados, ¿no? Pensando en el público más, no el público que se siente colorado o el público que se siente Partido Nacional, el público que más o menos vota a la coalición pero no tiene una identificación clara. Podés votar al Partido Colorado, pero ¿por qué no votarías al Partido Nacional, que es el que va a liderar, o uno piensa que va a terminar liderando la coalición? Después, se te fue Talvi, ponele que entra Bordaberry, y es verdad, Bordaberry ya en la elección pasada era alguien que se entendía podía disputarle votos a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto no tiene la misma intención de voto de la que marcó en 2019, entonces podés pensar que ahí vas a recuperar un público, pero si vos estás siendo atractivo para ese público, pensando en por ejemplo, en el perfil Subía, estás seguramente perdiendo gente del perfil Talvi, ¿no? Porque, digamos... Mientras más te vas a lo Subía, más te alejás de lo Talvi. El Partido Colorado votó lo mismo en 2019 que en 2014, o prácticamente lo mismo, porque ganó votos por izquierda, pero perdió votos por derecha. No eran los mismos colorados que lo votaron en esos 5 años de distancia. Claro. Perdió votos por un lado y ganó por el otro. Ahora, si empieza a recibir gente de Cabildo Abierto, si empieza a jugar un perfil, por ejemplo, para tomar algún desencantado del Partido Nacional porque entiende que hay una infiltrada del Partido Comunista en la fórmula del Partido Nacional,
seguramente va a perder algún voto que le Sí, haya llegado claro. por el otro lado. Pensando además que la coalición hoy por hoy tiene menor intención de voto de la que tenía hace 5 años. O sea, ahí hay votos que ni siquiera están en la coalición. Hay votos que ya están quizás pensando en votar al Frente Amplio en octubre. Sí, te leo algunos mensajes. Mucho chiste con el que hay dos asientos en el ómnibus, no lo vamos a leer, pero lo sabemos perfectamente cuáles son, ¿no? Después, te voy a leer. Bueno, apareció. Esto lo hubiésemos dicho ayer en el horario de la mesa. y Sí, hubiese sido- había que hacerlo ahí. Apareció Juan Fuentes, Ujú. que habló con Carlos Fuentes y Ujú. dice que es un hecho que Bordaberry va al Senado. Que va al Senado. Sí, que va, ya está, va Sí. con lista, todo, ya está. Según Juan Fuentes, que habló con Carlos Fuentes, ya está. Definido, Bordaberry, O sea, está, vos, contalo. vos tenés una fuente que en realidad no es una fuente directa, sino que habló con otra fuente. Juan Fuentes me Sí. dijo, hablé con Carlos Fuentes y Bordaberry va al Senado con la lista 10, es un hecho, ya está. Sí. Está, bueno, está. Vos podés creer, no en mí, en la persona Pero no sé quién es. que la habló con persona otra que- persona. ¿Está? Pero- ¿Listo? Quedó por ahí. Otro mensaje. Lo leo tal cual. ¿Cómo se nota que ustedes viven de Avenida Italia al sur y no ven la realidad del país? Yo no creo ni ahí que pueda ganar la derecha. La gente la está pasando muy mal. La coalición ganó porque prometieron, entre otras cosas, seguridad. Dos apreciaciones. Varias apreciaciones. ¿no? Apreciación número la uno. primera Dale. es geográfica. ¿No? Ninguno de los dos vive de Avenida Sí. Italia al sur. Sí. Ninguno de los dos. Yo vivo de Avenida Italia del Norte unas pocas cuadras y en una zona bastante tranquila. Así que no, tampoco me voy a sacar chapa de decir vivo al norte de Avenida Italia. O sea, vivo al norte de Avenida Italia, pero bajando 3 cuadras ya estoy ahí en Avenida Italia. Segundo ítem. Yo estoy como a, no sé, 10, 12 cuadras. de Claro, Italia. Nico tiene que- Tampoco es tanto, vamos a decir la verdad. Exacto. Nico tiene que patear un poco más. No, La unión. sobre el otro tema. Pero lo que pasa es que acá está bueno para analizar que el Partido Colorado tiene en materia de seguridad a su vía y ahora también vía Robert Silva tiene a Sanjurjo, ¿no? Vos tenés por un lado un técnico que hoy está en el Ministerio del Interior, que tiene muchas propuestas, que fue la persona que le armó, digamos, las propuestas de seguridad de Robert Silva, que son muy comprensivas y que hay mucho material y que por el lado de izquierda y derecha tenés mucha cosa ahí. Y del lado de su vida tenés un discurso de profundizar más la represión, el combate a la delincuencia, etc. Entiendo lo que dice este politólogo o politóloga, de que la seguridad es un tema fundamental y ahí, como no se resuelve 100%, la coalición está complicada. Pero lo que pasa es que el discurso del Partido Colorado, en este Partido Colorado que estamos armando ahora con Nico más derechizado, lo que puede decir es, no nos dieron la oportunidad a nosotros. O sea, justamente lo que pueden agarrar es despegarse un poco más de lo que fue la gestión de este gobierno, justamente por el Partido Nacional, y decir, no, en realidad precisás más de nosotros. Y ahí tenés a su vía que puede decir, vos, estoy pidiendo pista hace ratazo, este gobierno no me ha dado bola, capaz que es momento de que le dé un poco de bola a su vía y las cosas que plantea. Y por otro lado, pues tener una figura como Sanjurjo que te diga, no, pará, acá tenemos un programa que tiene esto, todas estas propuestas. Acá hay un equipo serio, tenemos estudios, o sea, tenemos experiencia. Falta que tengamos la conducción política del ministerio. Sí, a ver. ¿No? O sea, lo que yo le quiero decir a este politólogo que nos trata de Avenida o sea, Italia al Sur es, sobre el tema de la seguridad, un Partido Colorado más derechizado tiene un discurso para pulsar ahí, específicamente con el discurso de todavía no nos tocó a nosotros, le tocó al Frente Amplio, le fue mal, le tocó a la coalición, pero específicamente a los blancos, porque el Ministerio Interior, la línea política era el Partido Nacional, específicamente gente de confianza del presidente, no nos tocó a nosotros, bueno, capaz que nos tiene que tocar a nosotros. O yo estoy mal, Nico, dame un Primero, yo contrapunto. no recuerdo que nosotros hayamos sugerido que iba a ganar la coalición. No, para nada. Entonces, o sea, que es lo que él empieza respondiendo. Sí, en el arranca mensaje, diciendo no, piensa que- Entonces, le erra dónde vivimos y le erra en lo que estábamos sugiriendo. Respecto a la seguridad, sí, tampoco sé que va a ser un tema de campaña electoral, pero me genera dudas de qué tan permeable va a ser la gente respecto a los discursos que se ofrezcan por parte de los distintos candidatos sobre ese tema. Porque básicamente vas a tener la tesis sobre la que partía el mensaje de este politólogo era que la gente estaba notando los problemas de seguridad. A ver, venía por ahí. Está.
digamos, también los estaba notando hace 5 años. Y el Frente Amplio, digamos, va a venir, y está bien, puede mostrar un discurso producto de la autocrítica respecto a ese asunto, pero le va a jugar el discurso de en qué estábamos cuando perdió las elecciones. No fue hace 15 años o hace 20 años, como dejó el gobierno del Partido Colorado. Es hace 5 años nada más. Con algunas partes de los elencos que uno le puede encontrar virtudes y en algunos atributos que puedan tener, pero son parte de lo que fue la gestión. Entonces eso no es que van a venir a prometer nada nuevo. Eso por el lado del Frente Amplio. Por el lado del Partido Nacional, aún con malestar que haya por parte de la ciudadanía por problemas de violencia, van a salir a mostrar los números que han tenido. Y en ese sentido, los números, más allá de todas las discusiones que pueda haber en torno a ellos, y capaz que entramos en algo de eso en el próximo bloque, les dan que no se desaceleró parte del crecimiento que se venía teniendo. Incluso en algunos casos, en varios de los delitos, bajaron. Entonces tampoco nadie va a tener una carta ganadora en esa discusión, me parece, frente a la ciudadanía. El Partido Colorado tiene, bueno, es verdad, Subía puede decir, yo siempre estuve protestando por el tema de la ciudad, nunca estuve conforme con la gestión, sobre todo después de que falleció Larrañaga, no estuve conforme ni con la gestión de Luis Alberto Heber, no estuve conforme con la gestión de Martinelli, pero también en esa está Cabildo Abierto, ¿no? Sí, también podría agarrar por otro lado, decir, bueno, Ojeda es inteligente con lo que dice, bueno, yo tengo a Subía que sabe cómo reprimir el delito porque estuvo 40 años en la fiscalía, y aparte tengo a Sanjurjo que tiene todo el discurso de ¿cómo rehabilitar? La prevención y la reinserción. Está bien, pero Sanjurjo, que para mí ha sido un actor muy interesante desde el punto de vista de los temas que pone arriba de la mesa de este gobierno, está en el gobierno, está en el Ministerio del Interior, y en los últimos años, sobre todo a partir de la llegada de Heber al ministerio, ha tenido cancha para poder plantear, y muchas de las cosas que se están haciendo porque Sanjurjo las propuso. Entonces tampoco es que vos... Ese discurso de no me tocó lugar a mí es rebatible cuando vengan y decir, pará, pero acá tenés uno de tus asesores principales. Está. Sí, vamos a hablar de este tema después de la tanda, porque te voy a dar el titular, Nico, para que la gente vea por dónde vamos a agarrar en el bloque que viene. Este es el titular de una nota de búsqueda. Dice, textual: Ministerio del Interior inicia sumario al director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad. Hay una discusión en este momento sobre la metodología con la que se elaboran las cifras de los delitos. Concretamente sobre el tema homicidios. El director del observatorio dio una entrevista hace un tiempo donde fue muy crítico sobre la posibilidad de cambiar la metodología. Después nos vamos a meter en qué dijo exactamente. Y ahora le van a iniciar un sumario por sus declaraciones. Un senador, Charles Carrera, del Frente Amplio, del MPP, dijo, corre peligro la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la cifra de los delitos, con la posibilidad de cambiar la metodología? ¿Qué dijo el director del observatorio y por qué le van a hacer un sumario? De todo eso vamos a hablar después de la tanda, pero antes hay una canción de arranque. Ayer le tocó a Nico Batalla. Me putearon, pero nadie me dio para adelante con la canción de arranque. Venimos en un trillo muy interesante, donde el lunes, si no me equivoco, era que había pasado Miranda. Después Nico Batalla puso a Zoe Gotuso, ¿no? Con el cuelgue. Con el cuelgue. Sí, César Yacosa, nuestro Switcher Master, quedó muy contento. El otro día me puse a mirar, muy buena la nota que le hizo Rebord, en el método Rebord, a Juliana Gatas, de Miranda. Hay un momento de esa nota que me llamó poderosamente la atención. ¿Vas a seguir con Miranda? Llamó poderosamente la atención. Alvin va a detectar, todavía no le pasé ninguna canción a Alvin. Alvin, ya rápidamente vas a detectar para dónde va esto. En un momento están hablando de la época de explosión de Miranda y donde Miranda empezó a compartir mucho escenario con las grandes bandas argentinas. Concretamente con las bandas del rock, ¿no? Y miren lo que decía Juliana Gatas en esa nota.
públicos se enfrentan. Los músicos no tanto, nos amábamos. Tipo, O'Connor nos amaba, decían, yo y mi hija lo fue a ver, no sé qué. Claro, no pasa Rata Blanca y te tira mala No, onda. Pero sí fuimos a no me acuerdo qué festival fue, que el público de Rata Blanca estaba desde muy temprano para estar cerca de la valla y nosotros tocamos temprano. Y lo que hicieron fue algo que me pareció sumamente artístico como manifestación de odio. Todos dados vuelta. No. Sí, de espaldas. Y yo- ¿Les dieron la espalda? nos dieron la espalda a un montón de gente de Es primeras como- filas. Es súper violento y respetuoso a la vez. Como Sí. es tipo, miren, no vamos a herirlos, Claro, pero ¿no? vamos a no mirarlos. Yo estaba acostumbrada al micro-hate de ver los labios como decía, puta, como... Y no, nada, ¿entendés? Muy o- la nuca. No, ni siquiera me vas a ver. Ni si- Excelente hecho artístico que vos vas a un recital donde hay varias bandas y no es que puteás al que está arriba que no te gusta, es que te das vuelta para darle la espalda como diciendo, vos no serás mirado. O sea, ni siquiera te voy a ceder el derecho a darte una puteada. O sea, te doy la espalda. Lo estás planteando como un acto performático de dignidad. Es propio de un cabeza de termo también, ¿no? Es un acto propio de un cabeza de termo, pero un cabeza de termo, Nico, de un termo tal vez de una de las marcas importantes del rubro. Que- De esos termos un que termo tienen que te garantía sirve para toda la vitalicia. vida. Es un nivel de termitud, Nico, Sí, esto, es claramente un termo para toda la vida. que es un termo Claramente. para toda la vida. Sí, que es como sí. diciendo, o sea, terminen de hacer su... Yo vine a ver a Rata Blanca. Yo soy fan de Rata Blanca. Me emociono con Rata Blanca. O sea... A vos te voy a dar la espalda, terminá de hacer tu bobada al aire, que yo estoy esperando a que salga Rata Blanca. Porque la gente tiene entrada para ver a Rata Blanca y no están entrando para ver a Miranda. Quieren Rata Blanca. Tengo un amigo que vino de México. Tengo un amigo que vino de México a ver a Rata Blanca. Si yo te digo Rata Blanca... Temo que esto va a terminar en Rata Blanca. Va a terminar en Rata Blanca, obviamente. Si yo le digo a un Nico Batalla, Sí, Rata preguntame. Blanca, ¿qué te genera? ¿Te das de espalda a Rata Blanca? No, mentira. No te das de espalda si toca Rata Blanca. ¿Vas a pasar Rata Blanca? Voy a pasar Rata Blanca y yo apuesto a que en un momento Nico Batalla no va a sostener su performance de dar la espalda y en un momento va a decir, debo saber si es verdad que en algún lado estás. Para mí Nico Batalla no se va a resistir a hacer eso, pero bueno, veremos. Mujer amante de Rata Blanca. Tocó a Nico Batalla y tocó a la audiencia. Rata Blanca toca una fibra de nuestro ser que hay que ver cuál es exactamente la fibra. Si no estuviera en la oficina rodeado de gente, mandaría audio con el falsete. Pone a alguien al 097-441-443. Mujer amante es el tema de Rata Blanca que podría ser cantado por Miranda. Sí, claro perfectamente. Nico cantando encima del tema de arranque, dejen de chocar la Ferrari. No, tenía que darse. El cantante de Rata Blanca es el metalero más cumbiero que existe. Sí, claro que sí, claro que sí. Si hubiera nacido en otro contexto, estaba cantando cumbia. Y si han visto a Rata Blanca en vivo, el tecladista es el tecladista más terraja y cumbiero de la historia del metal mundial. Sí, claro. Tiene un swing particular de cumbia villera. Sí. Interesante dato. Más allá de lo Mucho- que suena en el metal. Mucho mensaje, también vayan al chat de YouTube, denle un likecito a Fácil Desviarse, un likecito para Nicky Batalli. Lo anunciamos antes de la tanda. Hay una discusión, te diría que hay dos discusiones, Nico, a ver qué opinas vos, ¿no? Hay una discusión sobre la cifra de los delitos más general, que capaz que es la que le llega más a la gente, y es el debate sobre si bajaron efectivamente los delitos o Sí, no. está bien. ¿Cómo se mide eso? Si son denuncias, si son delitos. Yo creo que esa es la discusión que capaz que la gente conoce más en profundidad, porque también muchos actores políticos son los que están en el ringirranga Y permanente. bueno, porque parte de la discusión política se da en base a si subieron 2-3% de determinados delitos y bajó 2-3% de determinados delitos. Hay otra discusión que la gente capaz que la tiene menos presente, y es la discusión de cómo se califican y cómo cuantificar los tipos de homicidios, ¿no? Que los homicidios han sido un tema de discusión permanente durante el gobierno, ¿no? Concretamente, bueno, la explicación de por qué
los números del gobierno bajan, yo qué sé, baja el abigeato, bajan las rapiñas, bajan los hurtos, pero el homicidio, podemos discutir si en algún momento bajó puntualmente, si en algún momento empezó a subir, cuándo se dio y por qué, pero en los hechos estaba más o menos muy parecido a como se venía del gobierno anterior. Más allá de picos históricos, yo qué sé, el 2018 tuvo un pico histórico alto, pero, o sea, no se logró el objetivo que era bajarlos. Lo dijo el propio presidente, no hemos podido con los homicidios. Ahí adentro de los homicidios está el tema de cómo se miden las causas. ¿Cuántos son ajustes de cuenta? ¿Por qué causas se miden? Esa discusión capaz que no está tan presente en la agenda pública y se va a meter ahora. Se va a meter ahora fuerte. Lo que se llama la tipología de los homicidios, porque en los últimos años, conforme han ido aumentando los homicidios, hay una mirada sobre el tema que tiende a explicarla que gran parte del aumento de los homicidios tiene que ver con el aumento de los enfrentamientos entre bandas, ¿no? Y eso creo que a nadie le sorprende como expresión, porque ha sido Vox Populi, no necesariamente desde este gobierno, más allá de que este gobierno eso ha pasado y ha sido parte de las explicaciones del aumento de los homicidios, sobre todo en determinados momentos, en determinados barrios, pero también venía de antes. La aparición del ajuste de cuenta como explicación del aumento de los homicidios. Y eso tiene una razón concreta, y es el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior elabora los informes semestrales, anuales de los delitos, aparecen los homicidios, y cuando uno va a mirar qué es lo que pasa con los homicidios, se encuentra con una categoría que, entre otras cosas, marca los ajustes de cuentas o los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, etcétera, y ese es el número más grande que hay en general, y el que más viene creciendo como explicación de los homicidios o de la motivación de los homicidios. Y eso ha inclinado, sumado a que son delitos en muchas veces particularmente violentos y hasta espectaculares en algunos casos, eso ha llevado a que gran parte de la discusión sobre el tema homicidios esté radicado ahí, en la vinculación entre lo que se dice la violencia letal y el crimen organizado. Ahora bien, hace algunos meses, como parte de una serie de investigaciones que fueron financiadas por la Comisión Sectorial de Investigación en Seguridad Pública, que es un fondo de investigación que financian entre la ANI y el Ministerio del Interior, una serie de investigaciones, apareció una en particular que fue presentada en dos partes, pero vamos a enfocarnos en la segunda, que es una investigación del sociólogo Emiliano Rogido a propósito de la tipología de los homicidios. ¿Y qué era lo que ponía él arriba de la mesa? Era que eso que nosotros estábamos llamando ajustes de cuentas, o lo estábamos englobando como ajustes de cuentas, en realidad era algo que no teníamos tan claro que efectivamente fueran ajustes de cuentas, que efectivamente tuvieran algún tipo de vinculación con el crimen organizado, y que quizás la forma en que el Ministerio del Interior llevaba esos números y la tipología que tenía el Ministerio del Interior para medir esos delitos, ese tipo de delitos, estaba sobreestimando la incidencia del crimen organizado en la violencia letal. Te pongo un ejemplo burdo, ¿no? Vos tenés dos personas con antecedentes penales que integran los dos bandas criminales, que los dos están involucrados en el narcotráfico. Y a partir de que una banda atacó a la otra, ¿no? Uno de los dos termina asesinando al otro, parece bastante claro que es un ajuste de cuenta, ¿no? Ahora, si yo te digo, dos personas que tienen antecedentes penales, tienen una disputa por el resultado de un partido de fútbol y uno mata al otro, y lo que miramos es dos personas con antecedentes penales, uno mata al otro, ¿es un ajuste de cuentas? Bueno, capaz que cuando entras a desgranar, que es el concepto de ajuste de cuentas, te vas a encontrar que tenés casos donde evidentemente, o sea, provienen del narcotráfico, del crimen organizado, y otros casos donde capaz que no. Capaz que en realidad tenés a dos personas que, es verdad, podían tener un pasado delictivo o podían estar involucrados en el mundo del narcotráfico, pero que el asesinato en sí no se dio por eso. Sí, a ver, básicamente a donde apuntaba Rogido es el observatorio tiene 15 categorías por las cuales identifican los motivos de un
un eventual homicidio. De esas 15 categorías, un tercio de los asesinatos, cuando los califica, no tiene, en general, no tiene, o sea, en general no, esto es mirando los datos del 2012 al 2022, no tiene datos o tiene una motivación no aclarada. O sea, 1 de cada 3 no sabe bien cuál fue la motivación. Y a su vez, hay la segunda categoría que más rankea de esas 15, un 15%, es la categoría otras disputas y discusiones, sin mayores datos. Ahora, esa información, esas 15 categorías que tiene el Ministerio del Interior, cuando presenta los datos en público, las convierte en 5. Y entonces agrupa. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, la categoría conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajustes de cuentas. Esa es la categoría estrella en la cual vienen aumentando los delitos. Pero ¿qué es lo que pasa? En realidad, la mayoría de los delitos que agrupa de la categoría ampliada, digamos, de las 15 categorías, son estos homicidios que, por ejemplo, no tienen dato o no tienen motivo no aclarado. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, se toman esos asesinatos, se los mira para adentro a ver las características que tienen y en la medida que cumplan una serie de requisitos, como por ejemplo el uso de arma de fuego, como por ejemplo que haya recibido más de un disparo, por ejemplo que haya sido con premeditación, o sea, reuniendo 3 de una serie de 9 características, ya lo mete dentro de esta otra categoría que es conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajustes de cuentas. La crítica es que es muy amplio, que puede entrar mucha cosa junta. Claro, o sea, en realidad vos estás suponiendo que determinados homicidios para los cuales no tenías la motivación aclarada, estás suponiendo que son producto de conflictos entre bandas criminales. Entonces, lo que hizo esta investigación fue, tomó el año 2019, analizó los partes policiales de ese año, elaboró una nueva serie una nueva tipología, una nueva serie de categorías, y ahí encontró que, digamos, los homicidios entre grupos de traficantes de drogas o eventualmente otro tipo de homicidios vinculados al tráfico de drogas es muy menor que lo que te aparecía en las categorías que manejaba el Ministerio del Interior, ¿no? El Ministerio del Interior, por ejemplo, pensando en el año 2019, te daba que el 50% de los homicidios tenían que ver con conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas, y en realidad, para esta nueva investigación, en realidad los homicidios entre el grupo de traficantes de drogas fueron apenas el 2%, el 1,9% en realidad, y los homicidios vinculados al tráfico de drogas es 9,1%. O sea, pasás del 50% al 12-13% en función de el tipo de tipología que mires. ¿Cuál es la discusión detrás de esto, más allá de la metodología, que puede ser medio engorrosa? Es que tratar de identificar más o menos, primero que tengas una buena metodología para mirar los homicidios como se dan, pero sobre todo para poder después disponer de las políticas públicas y saber cuál es la entidad del problema. Si vos te vas a enfocar toda la discusión sobre seguridad pública se la va a llevar el crimen organizado, que obviamente es importante, quizás estás desatendiendo otros tipos de homicidios que se te están dando en la misma sociedad, que tienen también números importantes, pero como estás concentrado discutiendo una cosa porque tu metodología te inclina a mirar ahí, estás perdiéndote de otros fenómenos. Esas eran las advertencias que ponía arriba de la mesa Emiliano Rogido, a partir de lo cual el Ministerio del Interior, que en realidad era parte de la que financiaba esa investigación, tomó nota y dijo, bueno, vamos a empezar a tomar también una nueva tipología para también contemplar esta otra mirada, sin dejar de utilizar la anterior, empezar a contemplar esta otra y entonces, bueno, por un tiempo llevar esas dos metodologías para ver si se estaba perdiendo algo o algún tipo de fenómeno que no era observable en la tipología que se venía utilizando hasta ahora. Es lo razonable mantener, porque si vos querés compararte con las cifras anteriores, precisás medirla de la misma manera. Entonces, cambiar abruptamente de metodología sin seguir con la otra te deja sin la posibilidad de estar midiendo lo mismo, si querés, entre comillas. Esto que parece muy complicado y parece complejo, en realidad es en lo que se termina basando la política pública de seguridad y el discurso en campaña. Al decir de un conocido comunicador uruguayo, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, ¿estamos bolicheando? O sea, ¿estamos hablando en base a nuestra percepción, nuestra sensación, en nuestras ideas?
o estamos hablando en base a datos? Bueno, lo que se busca es tener los mejores datos posibles para hacer la mejor política criminal posible, pero también a la hora de campaña, como dijo Nico, para ver qué temas pones en la agenda. No es lo mismo tener en la agenda, yo qué sé, los conflictos criminales, si vos tenés 50% de los homicidios ahí, que si tenés en 12. Capaz que la gente, a la hora de votar, le interesaría tener un discurso que abarque muchas más cosas. Estoy diciendo qué protagonismo tiene y qué peso tiene cada cosa, ¿no? Ese 50% que hablaba en una metodología no era exactamente traducible al otro 12-13%. No, porque incorporaba más cosas. Era conflicto criminal, ajuste de cuentas, eran muchas cosas. Bueno, lo que pasó es que, nota del semanario Búsqueda, el titular es: Ministerio del Interior inicia sumario al director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad. Es una nota de Juan Francisco Pitalúa, la pueden leer en Búsqueda, vayan a suscribirse a Búsqueda Online, la pueden comprar en su kiosco amigo. Les leo alguna parte de la nota. Dice: el Ministerio del Interior dispuso iniciar un sumario a Javier Donangelo, el director del observatorio, debido a declaraciones públicas que realizó sobre las nuevas mediciones de los homicidios con categorizaciones distintas que se pretende realizar. Bueno, ahí la nota lo que explica es un poco lo que comentaba Nico, cuáles son los cambios de metodología que se van a dar. El subsecretario del Interior, Pablo Abdala, le dijo al semanario que la idea de hacer un sumario a Donangelo fue una decisión administrativa. No cuestiona el contenido del informe que elevó el ministerio, ni los fundamentos técnicos ni académicos, sino por sus declaraciones. El sumario es para determinar desde el punto de vista jurídico si este funcionario incurrió en una falta administrativa, No es una sanción en sí mismo y tampoco se lo dispuso como una medida cautelar, por ejemplo, separándolo del cargo. Es un procedimiento con todas las garantías en relación a las declaraciones formuladas. Bueno, ¿qué dijo Donangelo que ameritó que ahora el Ministerio del Interior le quiera hacer un sumario? Donangelo había dado una nota. Esta es una nota del periodista Leonardo Abar con El Observador. Es una nota que analiza mucho este tema y que tiene algunas declaraciones puntuales de Donangelo sobre el tema del cambio de metodología, ¿no? Lo cual es una rareza, porque Donangelo es una persona que ha sido muy aludida sobre todo durante este periodo de gobierno en el observatorio, en todas las discusiones que ha habido entre oficialismo y oposición vinculados a la cifra del delito. Y Donangelo es un actor que en general no habla. No sé si es por disposición del Ministerio del Interior, por las características de su cargo, por decisión propia, eso no lo tengo claro. Pero entonces había salido este informe y había explicaciones para responder cuál era la visión del observatorio respecto a estas críticas que se le realizaban, que no es el único tipo de críticas que ha recibido el observatorio, también ha recibido críticas a propósito de cómo, por ejemplo, compartió la información con estas investigaciones que fueron financiadas por la ANI y el Ministerio del Interior. Hay más investigaciones aparte de la de Rogido, muchas de las cuales, y la de Rogido incluida, porque está aclarado en la introducción al tema, se fueron atrasando por la demora en entregar y en compartir los datos por parte del observatorio. O sea, había una serie de críticas vinculadas al trabajo del observatorio. Bueno, era razonable que en algún momento apareciera la voz de Donangelo para poder responder a esos señalamientos. Bueno, Donangelo, te cito la nota del observador, ¿no? Cuestionó una investigación realizada por ya comentaba Nico, ¿no? Encabezado por Rogido, y lo que decía era que el cambio de metodología a Donangelo no lo convencía. Le había dicho esto al Diario del Observador: la metodología seguida por Rogido tiene serios problemas que hacen que llegue a una estimación que no resiste un análisis. De acuerdo a esa nota, se preguntó además, Donangelo se preguntó además, si no habrá un intento de tapar el sol con el dedo respecto a las evidentes dificultades que existen para bajar los homicidios vinculados a las acciones de bandas de narcos. O sea, esta fue la declaración que enojó al Ministerio del Interior, que Donangelo se preguntara si con este cambio de metodología que a él no comparte, no se estaba buscando tapar el dedo con un sol con la bajada de los homicidios. Si yo tuviera que traducir esto a un lenguaje llano para que se entienda, lo que Donangelo se estaba preguntando es: esta nueva metodología que va a dar un número inferior al conflicto, a los homicidios producto de conflicto entre narcotraficantes, ¿no es una forma de tapar el dedo con el sol y decir, no, bueno, en realidad no estamos tan mal con este tema? En realidad, mirá, no son 50, son 12 y algo. Esa es la declaración que enojó
por un lado, enojó al Ministerio del Interior y provocó este inicio de un sumario que tiene toda una problemática extra, que es la dificultad que tenemos los periodistas para a veces hablar con autoridades y cuando no son autoridades, para hablar con jerarcas o directores de organismos que cada vez que hablan y dicen algo que molesta a las jerarquías políticas, se les inicia un sumario, ¿no? O sea, es muy difícil ejercer un periodismo donde vos, si hablás con el que dirige el Observatorio de Criminalidad y le preguntás por el cambio de metodología, el tipo habla, te dice algo y la primera reacción política es meterle un sumario. Lo que ¿no? pasa es que ahí sí introducís un punto en el cual divergen dos frentes de discusión distintos. El político ¿no? te puede decir, vos sos un técnico, nosotros estamos tomando una decisión, no me podés salir a la prensa de la nada a bombearme todo el cambio metodológico y además hacer una presunción sin ningún tipo de dato académico ni número, que es preguntarte si queremos tapar el dedo con el sol. Yo entiendo que hay una molestia del lado de las autoridades de decir... Dedo, decís. ¿Cómo? El sol con el dedo. Perdón, sí, me confundí. Lo que te digo es, entiendo que desde las autoridades hay una molestia de decir, vos, ¿qué fundamento tenés para salir a decir en una nota que te preguntás si queremos tapar el sol con el dedo por los homicidios, por cambiar una metodología? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Es una opinión personal tuya? O sea... No al lugar, entiendo ese enojo, pero por otro lado, acá hay un tema periodístico de que le querés hablar al tipo que se dedica a hacer estos números, le pedís una opinión, opina y lo sumariás. Hay un tema ahí, ¿no? Sí, pero por eso, son dos temas distintos. Uno es la discusión académica que está planteada a partir de la investigación de Rogido y ese informe que realizó en abril Don Angelo y lo presentó al Ministerio del Interior, y que en la medida de que fue público el informe de Rogido, y era la idea que lo fuera, ¿no? Pues de transparentar algunas discusiones y dar una discusión pública sobre cómo se están manejando las cifras, también era interesante conocer la respuesta de Don Angelo. Y ahí... Por lo visto, hubo una decisión del Ministerio del Interior de, por lo pronto, que no se conociera, porque de abril ahora hay cierto margen de tiempo y eso no se dio a conocer. Esa es una discusión, ¿no? La discusión metodológica de si estamos discutiendo bien o mal los números, que eso es algo para quienes no somos expertos en el tema, es difícil de laudar esa discusión, pero está bien que se dé de manera pública. Después está esto otro que vos planteás y es, bueno, el acceso a que determinadas personas que tienen cargos de decisión puedan o no participar de la discusión pública, ¿no? Es la otra cuestión. De todas formas, es curioso cómo se termina dando todo, porque en realidad, a ver, el señalamiento que hace Don Angelo en El Observador pone suspicacias, hace una serie de planteos en los cuales no entramos, ¿no? De metodológicos, si se quiere, o hasta cierto punto metodológicos a propósito de por qué entiende que está mal lo que se plantea por parte de estos investigadores que hicieron el estudio. Pero además porque siembra suspicacias sobre el interés político de disfrazar algunos números o de cambiar la forma de medir un determinado tipo de delito que le está generando problemas políticamente, ¿no? Esa es la suspicacia que queda sembrada. Sí. Y ahí hay que hacer un par de aclaraciones. Primero, que la investigación es una investigación independiente, propuesta, digamos, por investigadores, financiada, sí, entre el Ministerio del Interior y la ANI, pero realizada por investigadores independientes, y ahí no hay una connivencia. En todo caso, la alianza uno la podía esperar entre el observatorio y el Ministerio del Interior, que es jerárquicamente el que está por encima del observatorio. No por el lado de los investigadores que hacen una investigación que ellos proponen y que la realizan de manera independiente. Claro, es difícil salir a discutir públicamente con el observatorio, porque es el que te lleva los números. Y después te pueden pasar cosas como las que aparecían hoy, que eran críticas desde la oposición, vos las citabas antes de la tanda, de parte del senador Charles Carrera, a propósito de, ¿qué pasa cuando desde el Ministerio del Interior te enfrentás con el que está llevando adelante el observatorio? Un problema que también tuvo el Frente Amplio en su momento con la renuncia de Rafael Paterrain, que era el antecesor de Don Angelo. El derecho a la libertad de expresión y la disidencia están en peligro, y si es con base académica, mucho más, fue lo que puso el senador Charles Carrera, llevando todo esto al terreno político. Tenemos que hacer una pausa, más adelante no vamos a meter con este tema. Bueno, sí, porque además hubo
se expresó Rogido, por ejemplo, a través Sí. de Twitter, ¿no? Más adelante nos meteremos más con este tema, que tiene mucha tela para cortar. Pero hablando de numeritos, se viene la columna de Germán de Agosto. Carnaval electoral, aumento de déficit, simplemente unas consecuencias de la pandemia y algo que está pasando en todo el mundo de que los gobiernos no llegan con los números que tenían proyectados fiscalmente al cierre. Todo eso, Germán de Agosto, pero con invitado de lujo, el hombre del momento, Nicolás Sichevsky. Tras la tanda venimos con eso. Germán de Agosto, para mí, está entre los mejores divulgadores económicos del Uruguay. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pero hoy viene acompañado del que ya hemos calificado en este programa como el hombre del momento, que es Nicolás Sichevsky. ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes, ¿cómo están? Germán, con Germán cuando conversan, ¿se arrojan ese tipo de elogios? Vos le decís cómo andás, divulgador, y vos le decís todo tranquilo, hombre del momento, ¿o no? ¿O no están así? El hombre indicador para mí. Para vos es el hombre indicador. Nosotros damos clases juntos, aparte compartimos clases, Ya tenemos es mi un jefe, vínculo. tengo que... Ah, ¿sí? Bueno. Ah, no están así. Compartimos clases. No, bueno, esta columna se dio un poco para que Nicolás, los dos Nicoláses sepan cuál es nuestro procedimiento. Yo le digo a Germán, che, la semana que viene tenemos columna, ¿de qué te gustaría hablar? Y lo primero que hizo fue decirme, mira, está esta columna. Tac, link a una columna escrita por el propio Sichevsky en el diario El País. No, pues ustedes tienen una suerte de animador de fogón, que sería yo. Pero ahora necesitamos un poco más de claridad y de profundidad sobre lo que son los datos, porque justamente estamos asistiendo a esta contraargumento y argumento, que fue un poco la lógica que leímos la semana pasada, pero en lo fiscal creo que necesitamos el ojo experto, y creo que hoy nadie tiene el ojo tan afinado, en particular es lo que queda plasmado en esa columna, así que la idea es justamente aprovechar esas instancias, en particular la participación de la ministra ayer, en particular también el comunicado del Consejo Fiscal Asesor, y sumarnos a esa discusión que tuvimos la semana pasada en torno a, cómo queda la situación fiscal, ¿no? La pérdida de la inocencia de la regla fiscal. La pérdida de la... Bueno, es una buena forma de ponerlo. Tuviste un ringuirranga político en el medio desde que la última vez que hablaste de esto, Germán, que fue que ahora tenés figura de la oposición. Yo que sé, pienso, capaz que Betiana Díaz del MPP fue la más, la que salió más con este tema, pero ya empieza a haber voces en el Frente Amplio que están criticando al gobierno por no cumplir metas fiscales y diciendo que, apareció el carnaval electoral, ¿no? Ahora ya pasamos a discutirlo en los términos más contundentes políticos, porque como dice Germán, vayamos a los números y ver exactamente qué es lo que pasó y por qué pasó. ¿Carnaval o qué? ¿Hay una fiesta? ¿Hay un carnaval? No, a ver, hay... más allá de los términos políticos, quizá para marcar un poco más la discusión de qué es lo que estamos discutiendo, ¿no? Que a veces es un poco más abstracto, si bien todo el mundo entiende, déficit fiscal es cuánto pierde por año el Estado, si se quiere. En definitiva, el análisis de las cuentas públicas o la relevancia de las cuentas públicas, en el fondo, surge de que son una de las anclas de la estabilidad macroeconómica, ¿no? O sea, cuando decimos, ¿por qué Uruguay es estable en términos políticos y económicos? Y en parte porque más allá de desvíos que existen, las finanzas públicas han actuado en los últimos, desde la crisis del 2002 quizá, han sido en parte el ancla de esto. Y acá es donde entra un poco, la regla fiscal o la nueva institucionalidad fiscal. La regla fiscal es una herramienta para evaluar y en todo caso no es dirigir, pero sí actuar de guía de la trayectoria de las finanzas públicas, ¿sí? O sea, la regla fiscal no es un objetivo per se cumplir con la regla fiscal, sino más bien es una herramienta para que en el mediano plazo la deuda o lo que Uruguay debe no crezca más rápido de lo que crece la economía, ¿sí? En general tratamos de pensar que el ratio, o sea, la relación entre la deuda neta de Uruguay, o sea, lo que debemos menos los activos que tenemos, en relación al PIB, que si se quiere el valor que agrega la economía año a año, se mantenga estable en el tiempo. ¿De qué depende eso? Por un lado, de cuánto crece la economía, ¿sí? O sea, la tasa de crecimiento de la economía, en el fondo,
como lo miramos en relación al PIB, depende de cuánto crece la economía. Eso depende de factores que son difíciles de cambiar en el corto plazo, ¿no? O sea, el crecimiento potencial de la economía depende del capital físico y el capital humano con el que cuenta Uruguay. Por otro lado, dado que tenemos determinado stock de deuda, o sea, hoy ya tenemos determinada deuda, la tasa de interés a la cual pagamos intereses también es relevante. No es lo mismo que la tasa de interés sea 4%, que sea 5%, que sea 6%. ¿Cómo cierra esto? Bueno, por un lado tenemos la velocidad a la que crece la economía, la velocidad o la magnitud de los intereses que pagamos por la deuda que tenemos, y lo que además hay que agregar a esas dos variables es cuánto es el déficit o el superávit, cuál es el resultado fiscal de determinado año. En general, tendemos a pensar de que en el corto plazo la tasa de crecimiento no es manejable por el gobierno, y la tasa de interés, si bien en parte es endógena, en el sentido de que el riesgo país depende un poco de lo que hagamos, pero buena parte del valor de la tasa de interés depende de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo cerramos o cómo... ¿Cuál es la variable que nos sirve para decir, bueno, o para evaluar si la deuda tiene una trayectoria estable o no? El resultado fiscal. Y ahí es donde el consenso ha estado en torno a que Uruguay debería aspirar a tener un superávit fiscal en el entorno del 0,5% del PIB, superávit fiscal primario, que en definitiva, para lo que todos conocemos que es el déficit global, sería un déficit en el entorno del 2%. ¿Sí? Habíamos cerrado 2019 con un déficit por encima del 4%. Estaba claro por todos que el déficit tenía que reducirse. Teníamos además un problema, si se quiere, no de tanto de corto plazo, pero sí de mediano y largo plazo, que muchas veces es lo que más miran las calificadoras o los que nos prestan plata, que es el problema del gasto en pasividades y la tendencia del gasto en pasividades. Y creo que estaba claro que algo había que hacer, ¿sí? Entre otras cosas, la regla fiscal ayudó un poco a transparentar y a marcar ejes de por dónde debatir este tipo de cosas, ¿sí? Porque creo que estemos acá debatiendo esto hoy es en parte un resultado de la regla fiscal propiamente dicho. Y bueno, después de unos 2 primeros años en donde, sobre todo finales de 2021, 2022, el déficit se redujo, el déficit estructural, esto es cuando le quitamos factores transitorios como la pandemia o cuando ajustamos si estamos creciendo mucho, capaz que estamos recaudando más de lo normal, o sea, cuando ajustamos por ese tipo de cosas, el déficit entre 2019 y 2022 se redujo básicamente 2 puntos porcentuales, se acercó bastante a ese nivel de 2%, se acercó, quedó en 2,5%, y lo que vimos, sobre todo en el último año y medio, es un deterioro del resultado fiscal, que es lo que hoy se terminó transparentando, hoy no, en realidad, hace 10 días, en la rendición de cuentas que presentó el gobierno. Capaz hacemos un alto ahí para que se entienda un poco mejor, ¿no? Vos un poco planteás cómo fue toda la trayectoria de este gobierno y la importancia de la regla fiscal. Como decís vos, la regla fiscal lo que hizo fue poner una línea con la que nosotros podemos medir cómo está la situación actual, y es verdad que habilita este tipo de discusiones, porque uno arranca la discusión cuando dice, no, bueno, el gobierno va a incumplir su propia regla fiscal. Entonces lo puedes hablar. Capaz que si no existiera esa regla, no sería una cosa que estuviéramos hablando. Sí está el tema del año electoral, ¿no? Que todos sabemos que tradicionalmente los gobiernos, no de Uruguay, sino del mundo, de la historia, ¿no? Por una cuestión humana. Por una cuestión de naturaleza humana, en el año electoral suelen aumentar el gasto, porque por lo general quieren mostrar más cosas, quieren permanecer en el poder. Entonces se da la discusión esa de si es un carnaval electoral, si no es. Me parece que está buena esa discusión. No sé si se la adjudicaría netamente a un gobierno particular, pues vamos a la historia del Uruguay si quieren y vemos quién lo hizo y quién no lo hizo. Te vas a encontrar con que no hay nadie libre de pecado. Vas a la historia de gobiernos de otros países del mundo, pasa lo mismo. Lo que sí te preguntaría para ordenar un poco la discusión es, el aumento del déficit que ocurre ahora, ¿por qué es? ¿Se lo podemos adjudicar a un mayor gasto público, yo qué sé, en obras, en las clásicas cosas visibles de un gobierno, o en realidad viene por otro lado? A ver, nosotros
nosotros, en general, los economistas, cuando solemos analizar la evolución de variables nominales, nos enfocamos en general en su evolución en términos reales. Nadie acá habla de... Si yo le pregunto a alguien cuánto está por encima el salario respecto a 2019, quizá alguno me dice 1%, 0, 2%, está un punto por ciento abajo. Nadie dice está 20% arriba en términos nominales, porque en realidad este tipo de cosas las pensamos respecto de el poder de compra que tienen los salarios. Con las cuentas públicas pasa algo similar. En definitiva, lo relevante o lo que hace a la sostenibilidad de las finanzas públicas es la evolución del gasto en términos reales o en términos del PIB, que es un poco parecido, ¿sí? Y en ese contexto, lo que explica el deterioro en el último año, el deterioro previsto para 2024, es un aumento del gasto real, sin ningún tipo de duda. Digo, de hecho, el pilar que refiere al tope de incremento del gasto, que es 2,5 o 2,8, se está incumpliendo en 4,8. O sea, es decir, el gasto en términos reales va a aumentar el doble este año de lo que prevé el tope de la regla. ¿Por qué puede aumentar el gasto en términos reales? El gasto o los salarios, ¿no? Quizá el ejemplo más clásico es lo que ocurre con las pasividades año a año. Las pasividades se ajustan en base a el aumento de salarios que ocurrió en el año anterior. Entonces, en enero, si los salarios a diciembre del año anterior aumentaron un 10% en términos nominales, en enero las pasividades se ajustan un 10%, ¿sí? Ese aumento de 10%, en términos reales, si la inflación es siempre la misma en todo tiempo y lugar, en realidad, supongamos la inflación es 8%, venía de ser 8%, en realidad 10% menos 8%, el aumento real de las pasividades es 2%. Lo que ocurre es que cuando hay cambios en la inflación para un lado o para el otro, si yo te digo, yo preveía que la inflación iba a ser 8 y en realidad fue 10, típico el caso de en la pandemia o con el conflicto entre Rusia y Ucrania, bueno, ese 10% de aumento de gasto nominal en pasividades en realidad es un 0% de aumento en términos reales. Y lo que ocurrió en parte este último año es que la inflación, en el marco del proceso de baja de la inflación y de política monetaria contractiva que se planteó el Banco Central ya hace un par de años, la inflación bajó en 2023 y en 2024 se mantuvo en esos umbrales. Entonces, ese aumento de 10% en pasividades que tuvimos en enero, con una inflación de 5%, en términos reales es un 5% de aumento real, ¿sí? Ahora, eso que ocurre con las pasividades es totalmente rígido, es decir, una vez que se dio el aumento en enero, no hay margen de maniobra. Sí, ya quedó. Exacto, y en realidad el aumento va a depender de cuál sea la inflación a fin de año o en el promedio del año. En otras partidas o en otros rubros hay un poco más de margen de maniobra. Pongo el ejemplo de las remuneraciones que, si recuerdan, a principios de año se ajustaron teniendo en cuenta una inflación más baja de la prevista antes. Hubo una mini discusión en enero, pero era razonable que si la inflación iba a ser más baja, el componente de ajuste por inflación de esas pasividades fuese más bajo. Ahora, una duda que viene en realidad desde el principio del periodo, desde la mitad del periodo, porque algunos economistas, en particular economistas de izquierda, decían el gobierno, cuando mejoró los números fiscales, en realidad hizo un ajuste fiscal de mala calidad, porque había bajado el salario, a través de la bajada del salario habían bajado las pasividades, y entonces buena parte del ahorro que estaba teniendo el gobierno venía por ese factor, y lo que decían es, bueno, apretó un resorte cuando saque la mano y empiecen a crecer los salarios y por lo tanto las pasividades en base también a compromisos que de alguna forma son electorales porque tienen que ver con el ciclo electoral y es llegar a lo mismo del 2019 o superarlo cuando termine el periodo de gobierno. Bueno, eso que se ahorró va a terminar recuperándose. Eso está jugando ahora, me da la impresión también. Claramente, a ver, el compromiso de recuperar salarios que se planteó hace un par de años ya, estaba claro que iba a tener un impacto desde el punto de vista fiscal en la medida en que, como mínimo, los aumentos de salario en el sector privado terminan impactando en los aumentos en las pasividades, ¿sí? Esto también, si se quiere, constituye un dilema también, o si se quiere, un trade-off entre, bueno, sí, si vos querés bajar la inflación rápido,
tenés un efecto negativo desde el punto de vista fiscal, en la medida que los salarios y algunos gastos del sector público no tienen la misma dinámica que sí podría tener la inflación, que una vez la inflación baja la recaudación de IVA, eso está claro. El gasto en pasividades y los salarios no tienen la misma, o sea, son mucho más rígidos, ¿sí? Y creo que sí, a ver, no necesariamente el deterioro de este último año no es que haya sido enteramente un resorte de lo que ocurrió en 2022, pero estaba claro que parte en la medida en que la cantidad de funcionarios públicos es más o menos la misma que hoy, que hace unos años, y en la medida en que el Estado sigue teniendo el mismo sistema, si se quiere, de protección, el mismo conjunto de gasto público social, etcétera, estaba claro que ese impacto que tuvimos en 2021 y 2022 por una inflación un poco más alta, te iba a jugar al revés ahora, ¿sí? Te iba a jugar al revés, el típico caso en pasividades, en cierta forma uno hubiese pensado, o uno hubiese, si se quiere, querido, que bueno, si tenés una rigidez, o si el aumento en pasividades te limita desde el punto de vista fiscal, bueno, que se corrija en otro lado o en otras partidas para evitar un deterioro de esta magnitud. Yo sé que me vas a odiar, tenemos que hacer una pausa. El economista es un ser muy riguroso y serio, no le gustan este tipo de preguntas, pero en una respuesta corta, si yo te digo, el hecho de que el gobierno quisiera que los trabajadores y los jubilados tuvieran más plata en el bolsillo y que la plata le rindiera más, fue lo que terminó, fue el factor determinante para el deterioro fiscal. Yo creo que en el deterioro fiscal de este último año surge de que, por un lado, los aumentos de salarios que surgen de la ronda del año pasado incorporaban una inflación más alta de la que terminó ocurriendo. La política fiscal se calibró en base a esa inflación y al mismo tiempo el Banco Central, creo yo, de forma, o sea, con un objetivo razonable de bajar la inflación, tuvo una política monetaria contractiva que en el fondo lo que generó fue un descalce, si se quiere, entre la inflación que estaba incorporada en el presupuesto del gobierno, los salarios y que la inflación efectivamente fue más baja. Creo que es esa la explicación. Esa es la respuesta más responsable y seria que necesitamos. Después de la tanda podemos hablar de otras cosas, como por ejemplo el endeudamiento. Vamos a estar más endeudados, vamos a estar menos endeudados. ¿Qué va a pasar ahí? Podemos hablar también de el margen para el próximo gobierno, ¿no? Y bueno, es la discusión que está. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer, dado el estado actual? ¿No? Sin querer ir para atrás, miremos para adelante y veamos un tema de márgenes, ¿no? Independientemente de quién le toque gobernar. Hacemos un breve corte y ya nos metemos con todo eso. Bueno, dos temas que quedaron por el camino que tenemos en este segundo bloque para discutir. Uno era tema endeudamiento y el otro era el tema de perspectivas a futuro, ¿no? Estas decisiones que va a tomar el gobierno, cuánto condicionan al gobierno que venga, ya sea del mismo signo, porque eventualmente puede ganar la coalición, o el signo opuesto, si ganara el Frente Amplio. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Cuál les gusta más? ¿El endeudamiento o el legado? A ver, acá quizás está bueno apoyarse un poco en lo que publicó el informe del Consejo Fiscal, en donde incorporó esta vez la necesidad de empezar a discutir, bueno, cuál es el nivel de deuda prudente, entre comillas, o sea, cuál es el nivel de deuda ideal que debería tener Uruguay en relación al PIB, y si eso implica, primero, lograr estabilizarlo primero en el nivel actual, y si eso después implica bajarlo o subirlo, ¿no? ¿Sí? Y creo que es una discusión que tiene sentido. Y quizá el otro aspecto vinculado a esto es, está todo bien, hubo un desvío fiscal este año por tal o cual razón, que es un poco lo que ya discutimos. ¿Cómo corregimos el desvío? O sea, vamos a quedar con un déficit de 3,4. ¿Cómo volvemos al 2,6, 2,7 que teníamos hace un par de años? Y ese mecanismo de corrección es una de las sugerencias que ha hecho el Consejo Fiscal de, es necesario
que comience a explicitarse un poco cuáles son esos mecanismos. Es un tema de o mediante qué herramientas se va a resolver esto. Es decir, lo que está planteado hoy, o lo que se planteó en las proyecciones de la rendición de cuentas, que es básicamente que el gasto público crezca en términos reales menos de 1% de acá a 2028, y que como la economía crece más o menos 2,5%, el déficit comienza a achicarse porque los gastos aumentan menos de lo que crece la economía, es hoy en día, creo yo, es poco factible que eso ocurra si no hay una reforma significativa de alguna de las cosas que hace el Estado, porque ¿por qué habría de, en un contexto en donde la economía crece al 2,5%, por qué los gastos del Estado van a aumentar 1,5% cuando hablamos que pasividades está vinculado a salarios, que las remuneraciones, si el Estado hace lo mismo, es difícil que caigan en términos reales? Entonces, esa dinámica hacia adelante es un poco la que no está hoy en día, o la que el Consejo Fiscal, según lo que yo interpreto, no quiero poner en mi boca los dichos del Consejo Fiscal, pero es un poco ese mecanismo de corrección de los desajustes, es un poco lo que está pendiente, discutir y explicitar, ¿sí? Porque además estás en una campaña electoral donde cada candidato tiene un librito con sus propias propuestas que en general hablan de aumentar el gasto para determinadas áreas, ¿no? Y eso va a tener que ¿Cómo aumentar la productividad también de la economía? ¿Cómo atendés la crisis social? ¿Cómo atendés la reconversión de los trabajadores? ¿Cómo de alguna manera le haces? Exacto, a ver, creo que hay cierto margen de tiempo, o sea, no es que el gobierno que asuma, sea del signo que sea, vaya a tener que instrumentar un ajuste fiscal en 2025, pero sí necesita en 2025 plantear una ley de presupuesto que sea coherente y con supuestos razonables de que de 2025 a 2027, 2028, el déficit debería por lo menos acercarse a 2,5%, que era donde estaba, en el mejor de los casos a 2%. En ausencia de un incremento de los ingresos, eso solo es posible con aumentos de gasto un poco más limitados en términos reales. O sea, si la economía crece 2,5%, los ingresos crecen 2,5%, bueno, que los gastos crezcan 1,5%, 2% por año, de forma tal de ir achicando el déficit en los próximos años. Pero yo no lo termino que lo ponía Nico, ¿no? Porque es verdad que ahora estamos en campaña y Germán un poco lo decía, ¿no? Todos tienen su librito y algunos tienen el costo de las cosas que prometen, otros no, pero así como históricamente el último año es el año donde gastás más, también es cierto que históricamente cuando arrancás un nuevo gobierno, hay que venir con presupuesto anterior, ¿no? Pero cuando arrancás es donde tenés más capital político para vos agarrar y empezar a invertir en tu promesa de campaña, ¿no? Por lo general, a mitad de gobierno no es donde empezás a instrumentar tus grandes promesas. ¿Vos pensás que eso puede estar un poco condicionado? ¿Que el que venga va a tener que ajustar un poco más su libreto? Yo creo que cualquier política ambiciosa va a requerir algún tipo de reforma de cosas que el Estado ya hace hoy en día y no las hace, o si se quiere, no le brinda resultados positivos en términos financieros. ¿Por qué? Porque, como comentábamos recién, es el limitar el aumento del gasto en términos reales. Es complejo porque en definitiva tenés una buena parte del gasto, pasividades es 1/3 del gasto público, que no controlás, ¿sí? Entonces lo que vos sí controlás esencialmente, las remuneraciones están más vinculadas a la cantidad de empleados públicos, pero los gastos no personales, las transferencias en algunos casos a actividades no del todo productivas. Entonces todo ese tipo de cosas que claramente a la persona que está en esa unidad que hoy en día pierde plata, claramente le afecta, pero desde el punto de vista de, bueno, ¿dónde consigo 100 millones de dólares para incrementar el gasto en primera infancia? Y bueno, si no quiero afectar el estado de las cuentas públicas y además quiero lograr que la trayectoria del déficit se reduzca, que el propio Consejo Fiscal dice que el dato actual no es coherente o no es consistente con una trayectoria estable de la deuda. Si uno quiere lograr eso, lo que tiene que hacer es, bueno, en vez de gastar acá, gastar acá. O sea, creo que ahí ese es el gran desafío
que es complejo justamente porque requiere entrarle a la estructura del Estado, ¿sí? Y a la estructura sobre todo de actividades que del otro lado siempre hay alguien que dice, no, bueno, pero fíjate que... Lo mío si es importantísimo, no me lo podés sacar. Exacto. Tenés que entrar a tallar en intereses corporativos. Y bueno, sí, pero en el fondo creo que está clarísimo. Una de las cosas que parecen haber quedado claras en los últimos años es que es complejo reducir el gasto público solamente en base a... o sea, como las pasividades están vinculadas a los salarios. Si yo me mantengo haciendo la misma cantidad mi estructura del Estado es la misma, la cantidad de funcionarios es la misma, y es difícil que el gasto público baje por ahí, o es difícil generar espacio para gastar en otras cosas, ¿no? Entonces, creo que ese es el desafío central, y que es un desafío complejo porque podrá haber más énfasis o menos énfasis de un lado o del otro, pero en cualquiera de los dos lados hay una idea clara de que es necesario en determinadas áreas gastar más, ¿sí? Quizá primera infancia es la más notoria. Parece haber un consenso político, también mirá los programas de casi todos los candidatos, todos te prometen de una forma u otra. Exacto. Y creo que eso va a requerir de reasignaciones de gasto, recortes de gasto en algún lado. Y bueno, ese es el desafío, creo. ¿Aumento de impuestos? Porque en el medio tenés que ir haciendo cosas también para poder crecer más, ¿no? Claro, por eso todas las cosas que vos decías, bueno, lo que interpreto por políticas ambiciosas que decías vos, incluyen todo un set de acciones destinadas a apuntalar ese crecimiento potencial bajito de 2,5%. Sí, y en un contexto en donde, si bien el crecimiento potencial hay cierto consenso de que está en torno a 2,5, algunos dicen 2, pero en ese orden, eso no quita que hace 10 años venimos creciendo apenas por encima de 1%, y eso te exacerba mucho más estos dilemas, porque en definitiva, si estás creciendo menos, estás recaudando menos, y ¿por qué estamos hace 5, 6, 7 años discutiendo temas fiscales? Porque estamos creciendo muy poco. Sería otra la historia si estuviésemos creciendo el 2,5, 3, y creo que esto que estamos planteando hacia adelante es factible en la medida que Uruguay logre volver a crecer en torno del 2,5. Si me imagino, es bastante más desafiante de lo que ya lo es imaginarse 5 años con un crecimiento promedio del 1%. ¿Sí? O sea, 5 años, si Uruguay de 2025 a 2030 crece al 1%, vamos a seguir teniendo problemas fiscales y el margen para incrementar el gasto donde sea que se quiera incrementar va a ser muchísimo más limitado de lo que hoy ya lo es. Sin respuestas fáciles y muchas preguntas. Gracias a los dos, Germán de Agosto, Nicolás Ichesky. Pero bueno, pasamos por temas áridos, pero de alguna manera estamos discutiendo la política fiscal, que es la más política de toda la política económica, ¿no? Nos cuesta ahora porque, bueno, todo este despliegue metodológico en torno a la regla nos obliga a pasar por todas estas cuestiones más áridas, pero bueno, creo que tenemos alguna puntita más para seguir tirando. Después de la tanda, Fernando Medina no viene con un libro hoy, viene con un diccionario. Ya volvemos. Fernando Medina, ciudadano ilustre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge, Nico? ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos, Fernando? Antes de meternos en el tema de la columna, ya que me preguntabas fuera de aire por las vacaciones, Jorge, un comentario de coyuntura. Mi hija está convencida de que Juanchi y Sapo es un espectáculo actualmente en cartelera y no entiende por qué todavía no lo fuimos a ver. ¿Por qué no hay un libro? ¿Por qué no hay un libro o una obra de teatro infantil llamada Juanchi y el Sapo? Sí. ¿Cómo nadie creó eso? Protagonizada por Juanchi y el Sapo, ¿no? Claro, Magnolio en Juanchi y el vacaciones en Sapo. julio. Juanchi y el Sapo, ¿cómo no existe? Yo los mencioné un par de veces y ella reaccionó así. Me parece muy entendible. Después de pensarlo claro. un poco, Juanchi y Sapo debería ser un espectáculo Es como la serie actualmente esa, ¿cómo se llama? para ir a ver. Sí. Una nena y el oso, ¿cómo era? Maya y el oso. Claro, Juanchi y el Sapo. Bueno. Fernando, Sí, cuando Jorge. el hombre salió de las cavernas Sí. y empezó a generar su propio lenguaje, Ujú. se dividió rápidamente en dos tribus. Una tribu empezó a pensar
y crear palabras. Y otra tribu dijo, yo voy a empezar a anotarlas y guardar el significado de cada una en un librito. La lexicografía es mucho menos famosa que la etimología y sin embargo es una de las ciencias del lenguaje más interesantes, apasionantes, valiosas. Se sirve de todas las otras de la lingüística, de la semántica, pero muy libremente. Reúne las palabras, construye diccionarios y se va actualizando. Por eso es interesante el ejercicio, bueno, del que vamos a dar cuenta. En estos minutos quiero comentar un interesante lanzamiento editorial. Está llegando a las librerías, Nico. Un diccionario de la campaña, de la A a la Z. Mira. Las palabras políticas más literarias de las elecciones internas 2024. Corresponde saludar, antes de presentarles este diccionario, al periodista Martín Tocar, que hizo un diccionario políticamente más valioso que este para el país. Búsquenlo en el que pasa. Diccionario de una campaña aburrida, se titula. Aparecen palabras como choripán. Bien, me gusta. Sí, obsceno. Me interesaría al 097-441-443 y al chat de YouTube. Vayan a la transmisión para ver al nuevo Fernando Medina de Gorro. Habíamos cerrado con ese tema. Me la columna interesa. Me la busco. Me interesaría mucho porque apuesto que el 99% de los escuchas de Fácil Desviarse tienen un libro, ya sea de ficción, ya sea un libro educativo, un libro para sus hijos. Seguro que un libro tienen. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos tienen un diccionario en la casa? Esa es una pregunta que yo me hago y que no sé la respuesta. Por ejemplo, ¿ustedes tienen un diccionario en su casa? Sí, yo tengo más de uno. ¿Vos tenés más de uno? Sí, más de uno. ¿Nico? A mí me gustan mucho. No creo que tenga un diccionario en mi casa. Hace muchos años que no se imprimen nuevos diccionarios, el de la RAE, por ejemplo, que supo ser de referencia absoluta para nuestro idioma, ya no se imprime, solo se utiliza online. Puede que tenga un diccionario español del Uruguay, ¿puede ser? Sí, de la Academia Nacional de Letras, tiene sus años, pero capaz hay un proyecto muy interesante. ¿no? Claro, de idiomas, ¿cómo no? Sí, sí. Hay alguien que me pone en los mensajes al 097-441-443, tengo un diccionario de mitología. Bueno, claro, después abrimos... No todos los diccionarios son el diccionario que te imaginás. Por supuesto, hay diccionarios para lo que quieran. Y en ese sentido, ya que vamos a hablar de diccionarios, corresponde también, así como saludamos a Tocar del país, recordar la más grande hazaña literaria de todos los tiempos en materia de diccionarios, que es, A Dictionary of the English Language de 1755, el primerísimo de la lengua inglesa, mucho antes del Oxford, del Cambridge, del Webster, creado por un único ser humano. Más de 40.000 palabras recogidas del habla y del uso corriente de los ingleses, también en la escritura, toda una novedad, ¿no? Un diccionario en pleno siglo XVIII, dije 1755, y además introduciendo un ejercicio que vamos a ver ahora, la definición y la ilustración de la palabra. Que eso es muy común ahora en la lengua inglesa. Use it in a sentence, te dicen, ¿no? Cuando una palabra es rara, usala en una oración. Así la entiendo. Esto es lo que hace este diccionario, ¿no? Y lo hace con citas literarias, con citas de autores famosos. Me refiero al diccionario de Johnson. Jorge, que le valió en su día el apodo de Dictionary Johnson, de hecho, porque el libro era muy grandote y él era muy grandote, entonces le empezaron a decir diccionario a él. Era un diccionario humano. Sí. Le habían dicho, pero doctor, la enciclopedia francesa demandó el trabajo de 40 académicos. La respuesta de Johnson fue 40 franceses y un inglés. La proporción es justa. Tuki. Era muy xenófobo. Esa bala entró toda, ¿eh? Sí. La historia después es muy patética porque los libreros que se lo encargaron le pagaron 1.500 libras. Con esas 1.500 libras al principio pagó ahí un par de amanuenses, después ya no los pudo pagar, se quedó sin dinero, había tratado de conseguir un sponsor, el sponsor lo ignoró. 10 años le tomó hacer el diccionario, se publicó, costaba 1.600 libras comprarlo. ¿Cómo lo vendían al precio básicamente que le pagaron? Sí, más incluso. Sí. La única noticia luminosa es que el diccionario hoy es muy famoso. Y que tiempo después Jorge III, porque Johnson se había convertido en muy famoso, le otorgó una pensión vitalicia. Vamos ahora a este diccionario de la campaña
en el cual dice la portada, las palabras políticas de los últimos 5 años se deducen a partir de sus originales y son ilustradas en sus diferentes significados con citas mitológicas o de escritores famosos. Los oyentes pueden hacer aportes también, Jorge. Aporte. Las palabras de la campaña. Aporten al 097-441-443 y al chat de YouTube. También llegan algunos mensajes como, por ejemplo, tengo un diccionario pero consulto a la RAE online. Alguien nos manda una foto de un diccionario irreverente de la política uruguaya de la A a la Z. El de Scagliola. Sí, exactamente. Sí. Tengo un diccionario inglés y español. Tengo uno que usé de la escuela. Tengo 5 o 6. Tengo diccionario de bolsillo y tengo además diccionario de sinónimos y el de uruguayismo que dijo Nico. Todo el mundo tiene alguno, pero claro que sí. Mi abuelo supo tener un diccionario que estaba dividido en varios libros, uno por letra. Me llama poderosamente la atención ese. Tengo el español está bien, Larousse. claro, sí, uno por letra. Tengo italiano-español, inglés-español, alemán-español. Ocupaba mucho espacio. Sí, claro. Deberían agregar el término tueco. Ya arrancamos con el diccionario político. Bueno, Fernando. claro, sí, que puede ser o muy pintoresco o muy serio. Hay una columna interesante de Fernando Santulo en búsqueda acerca de... él habla de las palabras que perdimos. Entonces dice, se habló mucho de seguridad y muy poco de educación. ¿No? Interesante concentrarse en palabras individuales, así sueltas, a ver cómo suenan y qué hay detrás. En la A de este diccionario se lee, por ejemplo, asesor. Es una palabra de la campaña, Sí, carece claro. de definición. No sabemos qué es el asesor. No, al lado de la palabra se observa una foto, o mejor dicho, 3 fotos. Está Roberto Lafluf al lado del presidente de la calle Pou, al lado del candidato Álvaro Delgado y al lado de Alejandro Domínguez de Conmebol. Después lo que sí hay es una ilustración literaria. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Que es la práctica que decía inauguró Johnson, ¿no? Es decir, la palabra en acción. En este caso tomada de el admirable libro de Neil Gaiman, no sé si lo conoces, Jorge, dedicado a los mitos nórdicos. Es un gran libro. Como su madre había hecho prometer a todas las criaturas y a todas las armas que no dañarían a Balder, Balder se creyó inmortal. Y pensó en un juego que entonces lo divertiría. Pidió a los dioses que intentaran matarlo. Dale, matame. Con todas sus fuerzas y con el arma que quisieran, ya que sabía que nada podía lastimarlo. Sin embargo, cometió un descuido, ya que había un elemento en la Tierra que había faltado a la promesa. Y alguien podía averiguarlo. Durante el juego, un asesor le dio a Ur, el hermano ciego de Balder, una flecha hecha de muérdago. Y lo ayudó a disparar el arco. La flecha atravesó el pecho de Balder, que murió en el acto. Es la ilustración de asesor. Muy lindo, me encanta. véase también garrón, hace eso el diccionario. Conecta palabras, por significado, por tema. Y conectó en este caso asesor con garrón. Sí, mirá, garrón. Qué curioso. Sí. O sea, no sigue un orden Si vas a alfabético. garrón, dice comerse un, Sí. y así. Esos son los buenos diccionarios, los diccionarios que están, digamos, llenos de interconexiones, ¿no? B, batalla. Y al lado hay una sola palabra, periodista. Me encanta. Hay alguien que decía, en la B va a estar Bustillo. Lo primero que encontramos es batalla. Sí. Es BA. Bustillo BA, es BU. Me gustaría avanzar en el alfabeto, de lo contrario podríamos detenernos en otras tantas. Yo que sé, en la C, por ejemplo, podríamos detenernos en coronavirus. Todavía se usaba cuando Álvaro Delgado empezó a construir su fama siendo el vocero de la muerte. Se usaba coronavirus, después se dejó de usar. Pero consideremos candidato, que me parece una palabra más central acaso. De toga blanca, dice la definición. ¿Los sorprende? ¿Candidato? De toga blanca. Sí, la definición no me queda muy clara. No me queda muy clara. Romanos rerum dominos gentem que togatum. Cita tomada de la Eneida. Romanos, señores del mundo, y pueblo togado o gente de toga. Los romanos usaban muchas togas, pero había una que era la más importante, la toga cándida. Una toga blanca. Todo lo blanca que se podía, como que la repasaban con tiza. Esas son las crónicas, ¿no? Y ahí recordamos enseguida, si cándido significa inocente, pero antes significa blanco, ¿no? Para vos el Partido Nacional es favorito para ganar las Bueno. elecciones. Eso es lo que estás... No, yo estoy leyendo un diccionario. El más famoso de los etimólogos, que es Joan Coromines, en su célebre diccionario, dice que las dos derivadas más importantes de cándido son cándidez y candidato.
Y esto tiene un significado después político, lo explica, por ejemplo, Aulo Gelio en un libro espléndido que tenemos, romano, que se llama Noches Áticas. Era muy común en Roma que se hablara de la cretata ambitio, es decir, la ambición de la tiza. El trámite de la blancura era muy importante y quedó grabado en la historia. Tenía que quedar claro que ese señor, que era un candidato, era un señor puro, inocente, justo. Y ambicionaba la tiza. Claro, y entonces era muy importante determinar si convenía confiarle la administración pública. Me interesó ese libro, Fernando. ¿Lo podemos conseguir? Noches Áticas, pero Sí. por supuesto, está en casa. Tengo 2 ediciones, una abreviada y una completa. Es muy extenso porque lo que hace Aulo Gelio es copiar fragmentos de libros. Y esto es valioso porque la enorme mayor parte de esos libros están perdidos y solo los podemos conocer a través de Aulo Gelio, que se tomó ese trabajo. Una temporada ahí en Grecia que no tenía nada que hacer, empezó a copiar. Y recoge toda clase de nociones tomadas de disciplinas o lo que nosotros llamaríamos crónica costumbrista. Me nada más, interesa. ¿no? Te voy a proponer hacer una breve pausa y después seguimos. Por Sí. ejemplo, hay mucha gente que te pregunta, Fernando, pasaste por la A y no hablaste de H. Bueno, después de la tanda hablaremos un poco más Estaba ahí, ¿Ah? pero yo qué sé, en la D, por ejemplo, están casi juntas democracia y dictadura. Ahora, después Claro. de la pausa, nos metemos con esas dos. Un diccionario para la campaña que estamos viviendo es el que trajo Fernando Medina. Quedamos en la... En la C, y estamos consultando palabras al azar, decía que en la D tenemos casi juntas democracia y dictadura, y tenemos 2 definiciones. Al lado de dictadura dice Cuba, y al lado de democracia dice, según Mica Melgar en Al Hueso, votan 3 viejas blancas chetas que toman decisiones por millones y millones de personas que no tienen la más cercana posibilidad de tomar una decisión respecto del curso de su vida, a propósito de la democracia estadounidense específicamente. Es una definición de la campaña, es una palabra de la campaña y es una... Y dictadura Cuba. Ya está, quedamos en eso. Sí, sí. De Venezuela no dice nada, Fernando. No. Mira. Ya no Quedó dice nada. Mirá. Capaz el diccionario edición ¿De qué año? 2019. ¿De qué año es? Claro, es de 2024. 2015, 2014 por lo menos debe ser el diccionario, ¿no? Recoge este episodio de la campaña con lo importante que fue Al Hueso durante Sí. la campaña de las Sí, internas, sí, ¿no? eso más reciente. Qué raro. Sí. Enamorar. Una candidata que enamore. De significados dispares, ¿no? Dice el diccionario, para Ovidio, autor del Ars Amandi, el arte de amar en Roma en el siglo I, la habilidad de infundir en el otro el sentimiento amoroso. Para Casanova en Venecia en el siglo XVIII, y según se lee en sus memorias, que son una maravilla, vayan a buscarlas, la habilidad de llevar a una persona a la cama. Significa eso, enamorar. Para Kierkegaard, por ejemplo, que tiene un diario de un seductor en el 19, el filósofo danés, es una habilidad estética, expresiva, comunicativa, que pertenece a las artes de la manipulación. Y bueno, y después en nuestro presente, para Álvaro Delgado, enamorar es la habilidad de sacarle votos al Frente Amplio. Y para Andrés Ojeda es el ingrediente que le está faltando a su carrera política. La contención de pareja sería fundamental. Es su declaración. Sí. Son todas definiciones diferentes, ¿no? Sí, Sí, claro. ¿Hay algo más en la E o vamos a la F? No, saltemos, porque la F también me parece interesante. También muy juntitas, filtración y fiscalía. Vienen de la mano, claro, sí. ¿Qué dicen? No necesariamente, ¿no? Sí. ¿Las filtraciones dice ver fiscalía? No. Bueno, filtración, esconder la mano, fiscalía, tirar la piedra. Ajá. Y bueno, hay veces que las palabras se entienden una con la otra. Y hay una cita del banquete de Platón. Después de lanzar la flecha, replicó Eryxímaco, ¿crees que podrás escaparte? Están tomando turnos ahí para dedicar elogios a Eros. ¿Se acuerdan del Liceo, a lo mejor, del banquete? Elogios al amor. Eryxímaco teme que Aristófanes se despache con un discurso en disidencia. Digamos, estamos elogiando al amor, ¿qué vas a decir? Y ahí nace esta expresión. Tirar la piedra y esconder la mano. ¿Qué dice El la origen G? de filtrar. Claro, ¿qué dice la G? En la G les puedo contar, por ejemplo, que dice al lado de gandiniano. Ajá. Es una palabra india que define una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, tal y como sucedió, de hecho, en la India, en Pakistán, Qué en los lindo, años madre. 40, propugna el logro de un cambio político, social, cultural, sin necesidad del empleo de la violencia como arma política y a la voz de yo puedo. Bien, venía por ahí, está bien. Gandiniano. A, B, C, D, E, F, G, H. Claro, honor, honra,
honradez, honorable, son palabras también de diversas definiciones según si estamos en Roma, hablando en latín, digamos, en la Edad Media, pensando en caballeros. En el Japón, el honor es muy importante en Japón y es diferente que en Occidente, ¿no? Tienen una valoración muy particular. O en el directorio del Partido Nacional. El honorable. Según Santiago Gutiérrez Silva, de nuevo en Alhueso, no se llama honorable el directorio del Partido Nacional. Lo que no sabemos es si siempre fue así o si solo después del caso Iturralde. ¿Cuándo dejó de serlo? Claro. No lo sabemos. En la I, ¿qué puede haber? Infiltrado. Una infiltrada. De la jerga del espionaje, de uso ligeramente inconsistente o inentendible durante la campaña. Sirve para la comunista Valeria Ripoll en el Partido Nacional, pero no para la wilsonista Gabriela Fossati en el Colorado, por ejemplo. ¿Qué más tenemos en el diccionario, Fernando? Bueno, tenemos joven, por ejemplo. ¿Joven? Es una palabra de la campaña. ¿Joven? Sí, claro. Para Andrés Ojeda es sinónimo de mejor. ¿Joven dice joven mejor? Claro, Dice- sí. Sale de un liderazgo de 90 para cambiarlo por uno de 40. Que pueden ser 40 años o 40.000 votos. Bueno, sí, siempre está eso en la Sí. mano, ¿no? No 40% no dice. No, la admite la interpretación, me parece, pues es muy abierta la definición, Nico. Sí. En la K está Caribe, que, y aclara con K, ¿acaso la gran campaña que se perdió Laura Raffo? A propósito de Bajar el costo de vida. de vida de los uruguayos y que se la quedó un conocido supermercado. Sí, es verdad. Hubiera Sí, sido una que buena está campaña Caribe para con eso. K. Es Sí, una sí. gran campaña. No, yo que saltamos porque estamos Sí, pasados de hora. Dame las que te gusten más. Libertad, Malambo, Noviembre, Orquestar, esta era una de mis favoritas. ¿Orquestar? Orquestar, orquestado, orquestación. ¿Qué dice? Porque esa es de interés musical, por eso me interesaba ¿A vos detenerme. cuando viene un político y dice, acá hay una campaña orquestada en mi contra, a vos te gusta? Te Es una enamora? de las artes más apasionantes de la música y después hay que ver si está bien usada la palabra, porque si es orquestado es muchos. De lo contrario debería ser instrumentado. Orquesta es grande. Si son pocos, si es una persona, un conductor de televisión, un periodista, un operador político. Pero yo entiendo que cuando alguien... No puede ser orquestado. Yo entiendo que cuando alguien orquesta es el conductor, es la mente maestra detrás de una operación, por pero ejemplo. tiene director, decís, el que, Yo- el que está con la batuta. Exacto, yo creo que cuando alguien instrumenta algo es simplemente un ejecutor. No lo podemos colocar como el autor intelectual. El arte de orquestar es el arte de asignar voces a instrumentos en una orquesta. Y una orquesta es, por definición, grande. Son muchos músicos. Si no es un conjunto. Si hay una campaña orquestada en mi contra, tienen que ser varios. Claro, varios participantes, todos importantes. La P tiene muchas: pasaporte, paradigma, piecito, perfecto, presidente. ¿No? En la R está rosado. ¿Qué dice Rosado? Dice, rosado es mi nueva obsesión, rosado ni siquiera es una pregunta, rosado en los labios de tu amante, el rosa Pero eso es el amor que Aerosmith, eso es descubres. Aerosmith. Bueno, no lo Es había... es una canción de Aerosmith, Sí, Fernando. no me había dado cuenta, Jorge. Pink. Véase también nativo coalicionista, dice. Claro. Sí. Sí, claro, tiene que estar. Son nativos coleccionistas. Sí, bueno, yo que sé, en la S está Spotify. Ah, se me coló en la campaña. en la- ¿Fibra está, Fernando? Te preguntan. Debe estar también, ¿no? Ya me fui lejos de la F. Cantinflas no está, Fernando, no dijiste nada. F de fácil desviarse y de fascinante como tu espacio. Fernando Medina, fantástico. Pone a alguien que le encanta la lideración. Gracias, mami. No, bueno, yo qué sé, ya estamos llegando a las últimas letras, menciono, así volando. En la T está teoría, en la U está usura. En esa me hubiera Claro, gustado mucho detenerme, se comprobó. porque ahí se juntan Cabildo Abierto y Shakespeare. Sí, claro. Sí, está bien. La libra de carne, etcétera, Claro, ¿no? mercader de Sí, sí. Para Cabildo Abierto, existe gente que quieren cobrarse una libra de carne de nuestros cuerpos, ¿no? Sí. Y hay que pararlos. Por otro lado, cuando nació Cabildo Abierto, un asunto de polémica, un asunto serio, complicado, fue que a veces en los actos de Cabildo Abierto aparecían personas con una cierta identificación nazi. ¿Se acuerdan de eso? Sí, en los orígenes claro. del partido. Hubo que salir a contestar, a explicar, no, bueno, son militantes. Y entonces cada vez que Vanini Ríos dice que una de sus obras de referencia en la literatura es El Mercader de Venecia, admite lecturas, digamos. Como a Shakespeare por esa obra lo han Hasta el día acusado de de hoy. antisemita, ¿no? Indudablemente. Sí, bueno, Te hago una pregunta. vicepresidencia. Sí. Te hago una pregunta, que es la pregunta que nos hacemos todos cuando agarramos un diccionario. ¿Qué hay
en la XYZ. No, ¿Hay en cosas? la W está WhatsApp seguro. Está WhatsApp, está Wedding Planner. Ahí está Wedding Y dice- Planner, Zaida. Y dice, véase Zaida. Sí. Sí. No está que corporatocracia, Fernando, ponía alguien. En la X está X, por supuesto. ¿Cuántas cosas pasaron en X Sí, durante la claro, campaña? X, Un Twitter. gran escenario. En la Y está yo. Para Nicolás Batalla, según confesó en este mismo programa, yo fa significa yo Frente Amplio y no yo Fernando Amado, que es lo que habíamos leído varios de nosotros. Claro, llamando Orsi, Fernando Amado. Yo fa. Yo voto el fa. Claro, sí, la admite, supongo, la lectura. Y bueno, y sí, termina con Zaida, Zaida. Qué con hermoso. 170 votos. No solo representa la última letra del alfabeto, evidentemente. 170 votos. Creo que fue la candidata menos votada de todas las internas. Es Fernando Medina, mucho mensaje celebrando. No estás en DIC, Fernando. Mucha gente Pero quería Sendín no fue tema de la agregar. campaña, no entendieron el diccionario. Bueno, O sí cada fue. tanto es trending topic. La No sé si es necesitan. tema de la campaña. Fernando Medina, gracias por esta deliciosa columna. De Mañana. colección, ¿eh? De colección, por supuesto. Mañana hay más fácil desviarse, pero antes, hoy, tiene que venir. ¿Qué programa, Nico? Los dejamos con 13-0. Chau, chau.